El Sillón del Barbero es uno de los espacios más privilegiados de una ciudad y desde los de Shave the Sailor os descubriremos semanalmente historias que merecen ser contadas, rutas por las que perdernos y proyectos que os sorprenderán. Porque Vigo tiene tesoros escondidos y aquí te los traeremos todos. Soy Erika Vera y te doy la bienvenida a Lo que Vigo esconde. A veces siento que estamos perdiendo la capacidad de dialogar y debatir con el que piensa diferente, que hemos sido abducidos por los manierismos y la teatralidad de los peores programas de televisión, de esos donde parece que gana el que más aspavientos hace, el que más alto habla y el que intenta desarticular al de enfrente mediante insultos y no con mejores argumentos. Siento que no valoramos lo suficiente que es a través de la confrontación de hipótesis cuando alcanzamos las mejores teorías, que escuchando al más loco de tus amigos quizás se despierte en ti una idea nueva, y que las ideas son solo eso, ideas. Mutan, evolucionan, pueden cambiar, llamadme loca, pero les damos más importancia de la que deberían tener, ya que es con nuestros actos con los que nos definimos. No somos lo que pensamos, somos lo que hacemos a pesar de lo que pensamos. Y hoy tengo conmigo a una persona que no le tiembla el pulso a la hora de sentarse con quien tenga ganas de debatir, que defiende con argumentos sus ideas y demuestra constantemente lo que es vivir con pensamiento crítico y el precio a pagar por ello. Y es que Vigo esconde a Raque Ogando y no os podéis imaginar la ilusión que me hace tenerla sentada en estos micros. Bienvenida, Raque. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por esta introducción que ha sido preciosa. Ay. De verdad, identificadísima con tus valores y con todo lo que has dicho, tía. Qué guay, sí. Qué alegría. Es que era como, ay Dios, esto así fuera de micro se lo he comentado, pero tenemos un cliente que además sigue el podcast y fue él el que me dijo, oye, ¿tú sabes que Raque Ogando es de Vigo? Y digo, espérate, Vigo esconde a Raque, hay que invitarla y ella ha dicho que sí. Bueno, pues imagínate. Sobre todo, gracias por hacernos este huequillo aquí, porque me pareces una persona de esas que si no te conocen, pues que ya te tienen que seguir. ¿Dónde te siguen? Muchas gracias. Bueno, creo contenido principalmente en Instagram, que es Raque Ogando, Raque sin L, y así como suena. Y desde hace poquito también tuiteo de vez en cuando, lo mismo también Raque Ogando, y por el momento así. Durante un tiempo colaboré con la revista Picara Magazine, ahí hay algunos artículos míos que la gente puede leer si quiere. Mi pensamiento ha ido evolucionando, no estoy del todo de acuerdo con todo lo que decía por entonces. Y nada, luego pues buscándome en YouTube, no tengo todavía canal propio, pero sí ya que ya toca. Hay charlas y debates ahí para ver. Esto, hashtag Raque, hazte un canal de YouTube. estamos ya valorando la posibilidad. Me gustaría comenzar, porque hay que comenzar por algún sitio, poniendo en valor tu capacidad de sentarte a hablar de temas complejos y además de hacerlo sin perder la compostura, cosa a la que no estamos acostumbrados tras tantos años de bombardeo mediático casi ensordecedor. Y entiendo que para llegar a este punto en el que te encuentras hay mucho que descubrir sobre tu camino. Esto, ¿en qué momento? Digo, en mi cabeza es como cuando empiezas a forjar tu voz para confrontarla con aquello que no te encaja. ¿Es ya desde chiquitita? Pues yo creo que sí. Yo creo que no es que yo crea demasiado en lo innato, lo congénito, lo natural, pero sí es verdad que desde muy pequeñita yo he sido muy rebelde en ese sentido, muy difícil de llevar por el camino establecido. Siempre cuento que también es verdad que en mi familia vivimos una situación muy difícil con el que era mi padre biológico, que era un hombre muy, muy autoritario y muy violento. Y una situación de violencia doméstica. A mí me cuesta todavía verbalizarlo. Identificarlo de esta forma, porque no sé, es complicado cuando vives con alguien porque lo naturalizas. Y que tienes sentimientos encontrados de todo esto, pero bueno. Yo no sé, a veces bromeo un poco diciendo que yo estudié en un colegio de monjas, que es algo que le sorprende mucho a la gente. Bueno, en el amor de Dios, que esto como nos escucha la gente de Vigo, lo sabrán. Ay, lo que se decía del amor de Dios. Sí, que bueno, que el eslogan es algo, el amor de Dios hace sabios y santas o algo así, y todo el mundo por ahí me va diciendo hace putas y yonkis. Era como la broma que hacíamos todos en el propio colegio. Total. Era muy así. Estudié ahí precisamente porque mi madre es cajera en el Alcampo de Colla, que es la zona en la que yo vivo. Y claro, de aquella tenía horarios rotativos, una semana de mañana y una semana de tarde. Y como mi padre no estaba demasiado presente a veces, pues entonces ella necesitaba un horario de colegio, claro, que fuera lo más amplio posible.
Entonces el que había, que además era como una disciplina bastante estricta, la fama que tenía y tal, era ese, que así podía tenernos en clase. Bueno, desde primera hora de la mañana coméis y ya... Sí, a mí, a mi hermana pequeña, claro, un poco casi todo el día. Y es pues un colegio de valores católicos conservadores, uniforme sexista, por supuesto, y tal. Y bueno, de ahí siempre, yo ya nunca me he llevado bien con las monjas y con toda esa, esa forma tan estricta de entender la complejidad social, además. Y de hecho, recuerdo que mi hermana, cuando éramos pequeñas, claro, yo soy 3 años mayor que ella, ¿no? Entonces yo iba pasando de curso y luego, claro, los profesores conocían a mi hermana como la hermana de Raquel Ogando. Claro, es la hermana de Raquel Ogando. Y siempre iba como cargando con ese estigma y ya la tenían y tal. Recuerdo que mi hermana empezó a decirle a mi madre que si valoraba cambiarla de colegio o algo, porque como que no quería ir siempre de, oye, es que ya los tengo en contra desde el principio, ¿sabes? En plan, ya me odian porque soy su hermana y tal. Y la gente que estudió conmigo en el amor de Dios muchas veces hace la broma de que yo me pasaba la vida castigada o castigada en la biblioteca, expulsada en el pasillo, por a veces también no... O sea, no por ser como mala en ese sentido, sino pues yo que sé hacer igual preguntas comprometidas. La clase de religión y por yo ejemplo, tampoco encajábamos mucho. A mí me expulsaron con 9 años. ¿Ah, sí? Sí, también. Por preguntar si... Esta es muy sencilla y ya la he dicho en algún episodio, ¿no? Pero mi pregunta fue muy, muy inocente. Si Adán y Eva fueron los primeros, tuvieron a Caín y Abel, Caín mató a Abel y la humanidad siguió... Claro. No salen las cuentas aquí. No, ¿qué hizo con la madre, no? ¿Fue con la madre o hubo más hermanos y no es lo...? Bueno. Me expulsaron y ya el año siguiente yo empecé ética. Ética no, era historia de las religiones. Esa me gustó mucho. Sí. Esa no la había tenido. Sí. Pero sí. No, digamos que no encajábamos así mucho. Y desde ahí, no sé, o sea, tengo como una trayectoria larga de protesta, en definitiva. Sí, claro, pero entiendo que es porque de repente te presentan cosas que no encajan con tu manera de pensar y tú tienes la capacidad de decir, pues no, de contestar, sí. ¿no? Que es como... Sí, bueno, mi madre siempre cuenta la anécdota de que yo empecé a hablar muy, muy pequeñita. Empecé a hablar, con 6 meses ya le dije mis primeras palabras y como al año ya tenía como bastante vocabulario y tal. Bromea diciendo, por ejemplo, que yo escogí mi guardería, que fue esta de, bueno, ya no está, Osardín, en la avenida Gran Vía estaba. Ah, sí. Y siempre decía que, entre comillas, como la había escogido yo como con 1 año y pico así, que había dicho, esta guardería es preciosa. En plan, aquí. Ya está. Y fue como, y ella dijo, bueno, la niña parece que sabe lo que quiere. Sí, sí. Y mi madre decía que yo había empezado a preguntar muy pronto y que preguntaba mucho y muy insistentemente. Sí, que tu fase del por qué era excesiva. Sí. Yo era de esas. Claro. Sí, era de ¿por qué? Porque en plan, hasta a mí, todo lo meta, la pregunta meta, ¿sabes? Sí. Y entonces, el transparente que es, explícame. O sea, no estas cosas y bueno, o sea, entonces... Sí, era como bastante de, no sé, hay cosas que quiero poder entender y que creo que tenemos que poder hablar. Entonces sí que no me gusta que me callen con porque sí. Y esto yo creo que sí que se ha trasladado a los tiempos actuales. Sino que te lo traes desde entonces. Sí, yo creo que un poco sí. Quizá desde ahí. Se ha ido, por supuesto, exacerbando con los años y con el clima así de dogma en el que vivimos, quizá más. O sea, es como cuanto más me dices esto es así porque sí, te digo, explica, vamos a intentar razonar esto, ¿vale? Es que hasta qué punto la vida no se ha convertido en un amor de Dios. Vale. Sí, la Inquisición, o sea, realmente, o sea, la religión y la fe. Totalmente. Esta voz que tú has creado, además, has conseguido que se tenga en cuenta, que esto también es muy importante, porque aquí pareciera, lo hablamos también fuera de micros, que todo el que tiene voz está en Madrid y tú has conseguido que tu voz se escuche desde Vigo, que a mí también esto me hace como mucha emoción, ¿no? Y colaboras en charlas, en debates, como analista en programas de televisión. ¿Qué se siente al tener tanta exposición? Claro, es que en mi caso, no sé decirte, no fue algo... entre comillas, elegido. Al revés, yo creo que precisamente si a mí se me ha empezado a escuchar es porque nadie quería decir estas cosas. O sea, yo siempre cuento que cuando a mí me contactó, digamos que empecé a salir como en medios más grandes, ¿no? Quitando aquellas colaboraciones de artículos en Pícara Magazine, fue a raíz del caso Errejón y de un primer debate que yo tuve en Cataluña Radio, que es la radio pública de Cataluña. O sea, nos queda al otro lado. Sí. Yo hasta ahí mi trayectoria, o sea, yo tenía una cuenta mucho más pequeña, bueno, ya una cierta audiencia, pero pequeña, de 10.000 seguidores.
Y claro, yo en aquel momento pensé, ostras, yo realmente no tengo titulaciones universitarias, bueno, estas cosas que se valoran, ¿no? Titulaciones universitarias, o no tengo, bueno, no sé, unos ciertos logros profesionales que me den autoridad para esto, y sin embargo me han contactado de allí para ver si quiero intervenir en un debate en el que luego participó Cristina Falleras y yo, y lo que me di cuenta fue, ostras, fíjate si hay desesperación por encontrar una voz crítica, que han tenido que buscarla en Vigo. Qué buena, o sea, más bien reflexión. Es como, claro, sí. no es digamos como que yo conseguí esa exposición, sino más bien que esa exposición me llegó sin que yo tuviera que... O sea, porque nadie más la quería realmente, o sea, nadie la quería, estaba ahí para quien la coja, ¿sabes? Es decir, estaba ahí como nadie quiere dar este paso, nadie. Entonces creo que si a día de hoy he podido, bueno, digamos como que por lo menos dentro del nicho más político, como llegar a cierto nivel de popularidad, es precisamente por eso, porque bueno, hay cosas que todo el mundo piensa y que todo el mundo comenta en conversaciones privadas que no están dispuestos a decirlo públicamente. Entonces, esto que se dice tanto de poner el cuerpo, ¿no? Sí, poner el cuerpo. Justo que quienes más los dicen son quienes parece como que más tienen ese doble rasero, ¿no? De una vida de cara a la galería y luego otra vida personal que no se corresponde con ella. Luego dicen esto de lo personal es político, pero no lo cumplen demasiado, ¿no? Esto. Sí. Entonces, bueno, en mi caso más bien fue así, claro, teniendo en cuenta esto que estás diciendo, lo que nadie quiere decir, pues bueno, por un lado es complicado, o sea, es ambiguo. Yo, por ejemplo, recibo una cantidad descomunal de apoyo, pero en privado. Ya. Claro, o sea, yo sí que he visto, obviamente, como gente que, bueno, que se suponían que eran mis amigos en entorno como más político, mediático, ¿no? Gente con la que tú habías construido pues unas alianzas y una confianza, que crees que comparten tus valores y que están dispuestos a luchar por los mismos objetivos que tú, pues te vas dando cuenta que no, que hay gente que tiene conflictos de intereses y que van a priorizar sus oportunidades profesionales y de ascenso antes que a luchar por sus principios. Entonces, no sé, yo no recuerdo quién era esta frase de los principios no son principios hasta que te cuestan algo. O sea, ahí te das cuenta que hay mucha gente que no los tiene porque no están dispuestos a pagar ese coste. Y bueno, no sé, cierto es que yo tampoco en aquel momento fui a decir esto pensando en voy a despuntar, voy a ser la única, veo un nicho, porque esta es una acusación que me hacen mucho, ¿no? Bueno, es que tú has visto un nicho y, bueno, mis haters, ¿no? Has visto un nicho y has querido explotarlo. Y digo, no, en realidad todo lo contrario. O sea, yo, ingenua de mí, totalmente ingenua de mí, en aquel momento, cuando empezó toda la locura de las denuncias anónimas en redes sociales, que se popularizó con el caso Rejón, yo me pronuncié confiada de que lo único que hacía falta era que alguien rompiera el hielo. Confiada de que en el momento en que yo fuese a decir eso, me seguiría la gente. Perdón, fuiste un poco Elisa Mouliá también. Bueno, un poco ahí, ¿no? Ella pensó de que si lo hacía ella iba a salir mucha gente más a denunciar. Pues me quedé igual de vendida, igual de vendida que Elisa Mouliá. No igual de ridículo, pero igual de vendida, desde luego. Total. Sí. ¿Te han hecho un Elisa Mouliá? Me han hecho un Elisa Mouliá, tía. O sea, yo fui en plan de, bueno, ya está, o sea... Sí. No sé, de esto de no me voy a quedar sola. No, sobre todo porque me parece interesante. Y me quedé sola. Totalmente, porque lo que has dicho para mí es interesante y fundamental. La gente sí te estaba apoyando. En el sentido y siguen, tú te sientes apoyada, tú solo pones la voz a algo que tú estás escuchando con naturalidad en tu entorno y dices, bueno, pues a lo mejor no lo hacen público, pero están ahí, ¿no? Y de repente dices, no. No, claro, totalmente, y tanto que no. Es como, ¿hola? No, bueno, yo es que esto como Aznar, que hablaba catalán en la intimidad, ¿no? Pues, ostras. Esa frase a mí me llegó al alma, ¿no? No, yo hablo catalán en la intimidad. Bueno, pues espera que te aplaudo. Sí. Es esta sensación de que no estoy loca, no me estoy inventando que la gente piensa esto, la gente me lo dice, pero ahora que yo he dicho esto públicamente, la gente se echa para atrás. No, y que además... yo había publicado, antes de la llamada esta de Cataluña Radio para invitarme a la tertulia, yo había publicado un carrusel sobre el caso de Íñigo Errejón que se titulaba Preguntas que una feminista tiene prohibido hacerse. Y era más bien, no vengo a afirmar nada, vengo a que nos cuestionemos. O sea, fue como asomar la pata de, oye, ¿qué pasa? Una tía
del entorno mediático no puede tener un interés, una ambición económica, una ambición de fama. Oye, vamos a dar por verdadero e interpretar como si fuera un texto sagrado cualquier mensaje publicado en redes sociales. Oye, más bien era como un texto de... abrir puerta a preguntas, ahí lo ¿no? dejo, ¿vale? Sí. Pero había gente con la que yo había hablado previamente que sabían que yo iba a publicar algo en esa línea y que me decían en plan totalmente, que esto hay que decirlo. Y yo contaba con que esa misma gente que en privado me estaba impulsando y me estaba azuzando, luego estarían ahí conmigo. Claro. Y harían pues una publicación en sus cuentas y tal. O sea, retweet. Yo en ningún momento buscaba para nada como el protagonismo y todo el foco. Más bien era como, vale, lo hago confiada de que tengo un colchón de gente que son mis colegas, que son mis compañeros, son gente militante. Y ahí vieron que, ostras, me empezó a llover un poco y dijeron, no, todo para ti, nena. Claro. Y eso fue un poco lo que pasó. Y de hecho yo a partir de ahí empecé a vivir, claro, una cosa curiosa, ¿no? Porque hay muchas veces gente que dice que me están cancelando, pero gente que dice que me están sobreexponiendo. En plan, como que yo estoy ganando muchísima popularidad. Entonces, estas dos cosas que están coexistiendo a la vez. Y claro, en realidad lo que yo estoy viviendo no es del todo una cancelación. O sea, sí que hay espacios en los que se me ha cancelado, pero más bien lo que estoy viviendo es lo que ahora se llama soft cancelación, ¿no? O sea, de gente que no es que te deje de seguir, no es que deje de hablarte, no es que se aleje de ti, sino que se intenta alejar más bien como en lo público. Hacen cosas como, ya no te voy a dar like en publicaciones del feed, ¿no? Que son las que permanecen ahí y que todo el mundo puede ver. Sí. En stories sí. Vale. En stories te mando caritas de corazones, te mando fueguitos, te respondo mensajes de a ver cuándo vienes por Madrid, todas estas cosas y tal. Sí, te escribo así por Telegram para enviarte un artículo y qué opinas, tía. Y quiero que la cosa siga como si nada hubiera pasado. Pero en público... Ya no interactúo contigo, ya no comparto tu contenido, ya no te dejo nunca un comentario de apoyo en público. Es como Judas me negó, o sea, como en plan me negó 3 veces. Sí. Pues así es como, vale, tú pretendes que tengamos una amistad clandestina. Sí. Yo de hecho en una ocasión había publicado un post diciendo algo así que a mí... O sea, que me estaba cansando, pero no de la falta de apoyo, sino de la falta de apoyo público, de sentirme más bien como la amante, como decir, ostras, es que me siento literal, como de, ostras, cuando llegue tu mujer me tengo que esconder en el armario, ¿sabes? Como, no, tú estás conmigo, si tú estás enamorada de mí, estás trancas y siempre me dices que el paso lo vas a dar, pero el paso nunca llega, tronco. Y me canso, ¿sabes? Obviamente. Y así, entonces más bien, o sea, muchas de las relaciones que yo he perdido, una parte sí que son porque es gente que para preservar sus contactos y su posición me ha dejado de seguir, pero más han sido los que yo, al ver que ya no se atrevían a interactuar conmigo en público y que cuando querían quedar conmigo en bares de callejones y cosas así donde no nos pudieran sacar una foto juntos, yo a esa gente la borré. Sí, literalmente. Ay, o sea, a mí de gente del ámbito de la política y de medios de comunicación han querido quedar conmigo, pero en lugares donde nos pudieran ver. Ay, Dios. O sea, como si yo fuera, no sé, tío, una puta, como si yo fuera, no sé, como wow. Sí. Es que qué fuerte que... Pero es que esto para mí es un síntoma, ¿no? De una enfermedad que estamos viviendo que tiene que ver con la incapacidad que hablaba en la intro, ¿no? De parece que ahora solo te puedas juntar con personas que coincidan al 100% con ese espectro en el que tú, en esa cajita donde tú te hayas metido. Entonces, todo lo que no sea puro de esa cajita es que no me vean o que, yo qué sé, te he visto en el debate con Sergio, por ejemplo, y decías algo así, el de un tío blancotero, y decías un saludo a estos de izquierda que nos están viendo, ¿no? Como, pero a escondidas, ¿no? Que a lo mejor siguen el canal. Dije, sí. Seguro que te están viendo como si fuera porno esto. Es que tal cual, en plan a oscuras, con una sábana por encima. Que no me vean viendo algo de un tío blanco hetero. Totalmente. Es que yo tengo una cantidad de seguidores hombres. Sí. Ahora me siguen más hombres que mujeres. Durante mucho tiempo estuvo 50-50, pero ahora ya subió. Se me ha desajustado eso. Pero una cantidad de seguidores, hombres de izquierdas, que confiesan que ven contenido de un tío blanco hetero, porque es que yo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, hay una parte del discurso de Sergio que un buen sector de la izquierda compartimos. Total. Entonces, tenemos que poder decirlo. Podemos estar en desacuerdo en la cuestión económica, en cómo gestionar pues, la concentración de población inmigrante en determinadas zonas, bueno, toda esta serie de cuestiones, ¿no? Pero y respecto a si las diferencias entre géneros son biológicas, son culturales, podemos tener ciertas diferencias, pero sí que reconocemos que existe un problema
de dogmatismo, un problema con los linchamientos digitales, un problema con el victimismo y esta sacralización de las víctimas, como si ser víctima te diera sabiduría, conocimiento, autoridad y nadie te pudiera cuestionar. O sea, que hay un problema con la segregación, de esto de la demanda de los espacios seguros y tal, no sé. Esta parte la compartimos muchísima gente en la izquierda. Pero claro, cuesta mucho salir de ahí, porque en la izquierda sí tienes una penalización. O sea, la gente de derechas esto lo dice, claro, porque en sus entornos comparten todo esto. Total. Se supone que, claro, en nuestro lado parece como que eso es políticamente incorrecto decirlo, decir que una mujer puede mentir, decir que una mujer puede exagerar, decir que una mujer puede estar loca, o sea, todas estas cosas, ¿no? Ser una histérica, todo esto todos son tabúes, no existen ni las mentirosas, ni las locas, ni las histéricas, ni las exageradas, nada de eso existe. No. Nada de eso existe nunca, ni las mujeres ambiciosas. Las mujeres todo lo hacemos por abnegación, por desinterés, por amor al arte. Somos sacrificadas. Todo tal cual, somos así. Todas nosotras, sin excepción. El 50% de la humanidad, ojo, ¿eh? Sí, ojo, no, es que no sé cómo el mundo está tan mal, ¿eh? Porque el 50% es una maravilla. Hombre, si fuéramos así todas, ¿verdad? Es la hostia. Está el mundo solucionado. Es que maravilla. Pero claro, o sea, todo esto, hay muchísima gente de izquierdas que lo piensa, pero no se atreve a decirlo. Entonces se limita a esto. Esto lo hablábamos fuera de micro también, ¿no? Esa sensación de que yo lo digo mucho. Digo, yo mi sensación no es de que yo he cambiado mi manera de pensar así sustancialmente. He cambiado cosas, he aprendido, tengo 44 años, la vida cambia y te hace cambiar y ojalá sea así para todo el mundo, porque si no sería un poco extraño, ¿no? Quedarte en los 12, no sé, ¿eh? Claro. Pero yo tengo la sensación de que más que tú cambiar la manera de pensar, lo que ha cambiado es como el marco donde te encajan. Y que se ha desplazado el centro político, quiero decir, o sea, ahora realmente no sé, o sea, muy a la ligera te llaman facha. Pero porque es que, ostras, es que ahora lo que se está calificando como facha lo ocupa casi todo. Y es muy peligroso. Sí. Porque... Pero eso también lo decía yo hace poco, perdona que te interrumpa, pero cuando hablaba de este despectivo que se utiliza mucho desde el movimiento feminista para silenciar a mujeres de llamarte Pic Miguel. La Pic Miguel, como que buscas validación masculina. Y yo decía, ostras, tío, este término se empezó utilizando hacia mujeres que efectivamente estaban buscando, que eran complacientes y que estaban buscando, claro, esa atención y esos elogios y tal, pero se ha pasado a utilizar ese término para calificar a mujeres que simplemente no buscan que las odien. O sea, es como ya está. O sea, para ser feminista parece buscar activamente el odio o ser odiada. Y si no eres odiada, eres una pick me. Quiero decir, es como, wow, se ha desplazado esto. Es que ahora estamos hablando de que ser feminista cada vez es un margen más pequeñito, lo que significa ser feminista, y a todo lo demás lo vamos a llamar pick Miguel, o que estás o que eres una traidora directamente, que estás en el bando opuesto ya, ¿no? O sea, es así. O sea, por eso también yo creo que como somos más vulnerables a recibir como estos calificativos, mujeres que nos movemos más en entornos masculinos, de decir, tienes muchos amigos, que esto hace poco también lo comentaba, de eres una mujer heterosexual, eres madre de niños en masculino, ¿no? En tu caso, que tienes una barbería, que pues muchos clientes son hombres y tal. Ahí es como que parece que desde ese feminismo identitario se te mira como con más suspicacia, como ya si eres un poco sospechosa porque estás muy en contacto con el enemigo. Claro, es que es esa sensación de te han abducido la cabeza. Alienadas. Somos alienadas. Te dicen, no, estás alienada porque claro, tú estás en un entorno muy masculino, entonces claro, es curioso porque lo que al final demandan mucho es esto de que tú... Parece que como no han conseguido estas feministas más hegemónicas, más identitarias, lograr esa lesbianización política de las mujeres, han pasado a, pues como no podemos lograr casi que os hagáis todas lesbianas, que se supone que es como el verdadero camino, ¿no? Lo bueno, la demostración del compromiso definitivo, el sacrificio de los hombres, renunciar a ellos. Entonces lo que vamos a hacer es promover lo que le llaman las infels, ¿no? Esto de bolfels, ¿no? Las célibes voluntarias, como lo que se autoproclamaba Rosalía en su momento, ¿no? En plan, yo celibato voluntario.
pues algo así, ¿no? Como que tú reniegues de tener, o sea, rechaces tener pareja, si eres heterosexual, rechaces tener pareja, ¿no? Que tú te dediques, pues ya sea a tu carrera profesional o te dediques a, no lo sé, a lo que sea que te quieras dedicar, pero en soltería, ¿no? Estar todo el rato elogiando las 1000 virtudes que tiene la soltería y a la vez las amistades femeninas, ¿no? O sea, como de, tus amigas, cómo te cuidan de bien, ¿no? Los espacios femeninos son todo amor, delicadeza, suavidad, todas estas cosas, ¿no? Espacios de escucha, de empatía, porque además esa es otra, como todas tenemos supuestamente el don de la intuición, todo esto, ¿no? Entonces, parece como que, se nos está llevando un espacio que es todo feminidad. O sea, no has conseguido que yo solo me relacione sexualmente o románticamente con mujeres, entonces lo que quieres es, bueno, pues sexual y románticamente no te relaciones con nadie, pero socialmente solo relacionate con mujeres. No. Y si no, parece que ya vas a tener conflictos. Ya, si tienes como muchos amigos tíos o tal, ya, no sé yo muy bien si tú eres muy feminista o si tienes comportamientos masculinos, ya se te empieza como a poner un poco en duda. ¿Cuánto no hay del desprecio al feminismo que se está viviendo en los últimos años? Un poco la reacción a esto, ¿no? Claro. Es decir, jolín, yo creo que si tú le preguntas a una persona si está de acuerdo con que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos, voy a decir el 99%, porque siempre hay un 1% de gente idiota. Bueno, yo no sé cuánto fue, pero el CIS hizo esta encuesta, ¿no? De cuántas personas, no recuerdo exactamente ni los datos, ni cuáles son las preguntas, pero algo así como de qué porcentaje de personas se identificaban con la palabra feminismo o con lo que representa el feminismo. Y ese porcentaje era mucho más bajo que las personas que respondían afirmativamente a la pregunta de si crees que tiene que haber igualdad entre hombres y mujeres. Como, ostras, ¿te das cuenta de esto? Esto lo señalaba mucho con Juan Soto Ibars, que hablábamos antes de él. Hola, Soto. Tenía que aprovechar esta oportunidad. Lo pasaremos. Pero espérate. Hola, José. Es que quiero más a José que a... Lo siento, Soto. Le he cogido más José es un tío majo, tiene su propia narrativa, además. Hay que valorarle las portadas y el humor también. Soy fan de José. Pero bueno, eso es lo que señalaba él, de que, claro, o sea, hay un montón de gente que dice, yo creo que las mujeres y los hombres tienen que ser iguales, pero en cambio no me identifico como feminista o tal, porque esa palabra, yo es lo que digo muchas veces, de ostras, hay mucha gente que empieza a sentir un rechazo por la palabra feminismo similar al que se siente en la izquierda con la bandera de España, por cómo se ha utilizado, es decir, por al final lo que ha terminado representando esto, como... A mí, yo tengo como afectos encontrados con la palabra feminismo, porque por un lado quiero seguir presentándome como feminista porque hay un apego a todo ese legado y esa herencia de un montón de mujeres que han dedicado sus vidas a que consigamos derechos políticos, derechos civiles, derechos laborales, ¿no? Y tal. Totalmente. Derechos, todo. Entonces es como, ostras, quiero poder continuar esto, pero simultáneamente hay otra parte de mí que siente también ese mismo rechazo de, ostras, si ahora feminismo se va a utilizar para calificar este espacio hiper reducido y que ni siquiera es el feminismo autoritario, claro, entero, me refiero. Dices, es que ya esto a mí ya no me siento identificada con esto. Yo es que hace años que ya pasé por esa fase. Y lo que se ha hecho en nombre, en supuesto nombre, ¿no? O dicen que se ha hecho un nombre del feminismo y de las mujeres. Entonces, muy discutible todo. Es como las cruzadas en nombre de Dios. O sea, claro. Yo este dilema moral lo tuve hace ya bastantes años. En otro periodo donde el feminismo también tuvo... Porque con el feminismo va a olas, ¿no? Hay como años vamos a ir a tope con el feminismo, luego llega la reacción, vamos en contra del feminismo, pero luego sube, luego baja. Entonces, como esto ya lo tuve, yo hubo un momento donde decidí, sobre todo a principios de esta etapa, pues de Irene Montero y todo esto, que fue bastante duro, hubo un momento que me dije, no me van a robar el que yo me diga feminista. Porque llegó un momento que tuve esa cosa de es que me da cosa, porque si digo que soy feminista van a pensar que yo pienso así. Claro. Es que ese es el rechazo que genera ahora. Entonces dije, no me lo van a robar. Yo soy feminista. Llevo siendo feminista desde que tengo uso de razón. Que a mi madre le decía que qué hacía colgando los calzoncillos de mi padre, que si no tenía manos, ¿no? Y yo nunca, esto luego me lo tragué con palabras, con patatas, yo nunca
colgaré los calzoncillos de mi marido, ¿no? Es mentira. ¿Sí? Al final... Escupir al cielo, claro. Es escupir al cielo, pero bueno, en casa hemos conseguido equilibrar las tareas del hogar de forma natural, también claro, se puede, ¿no? Y entonces tuve ese momento de no. A mí no me quita. Lo del feminismo no es un carné, no te lo pueden quitar, tú tienes que defenderlo y tienes que entender, con el que hablas, tienes que entender que el feminismo no es un ente unilateral, inmóvil, donde claro. no se debate nada, donde no hay discusión. No, hay corrientes de feminismo desde hace muchísimo tiempo y por eso tengo esta cosa contigo, porque durante muchos años yo decía, hay otras feministas, hay otro tipo de pensamiento, hay gente que podría estar debatiendo esto, ¿por qué no traen a esas personas? Claro. No les daban voz a otras personas que yo conozco, a otra manera de entender el feminismo, donde se leen en libros otros. Entonces, al final era una disonancia de decir, ¿no? Es que claro, si solo ponéis como ejemplo de feminismo a gente que está desnortada y que dice 100%. Auténticas barbaridades, normal que la gente sea antifeminista. Sí, total. Porque tú el retrato, que no sé hasta qué punto, yo recuerdo cuando era chiquitina y aprendí de dónde venía la palabra feminismo, era una palabra despectiva. Sí. Entonces dije, yo no sé hasta qué punto esto todo es una estrategia de nuevo para desprestigiar el feminismo y que volvamos a sentir vergüenza de esta lucha, ¿no? Y ahí fue donde surgió esa pataleta mía de que no me van a quitar a mí, que yo soy feminista y punto. Que lo que ahora se entiende por feminismo no me representa y voy a debatirlo. Y cada vez que alguien me diga alguna cosa, pues voy a decir, pues no, pues yo no creo esto. Y ya está. Yo ahí tengo dudas también, ¿eh? Yo esto lo he pensado mucho, de hasta qué punto... pelear la palabra feminismo. O sea, se hace mucho, por ejemplo, esto de intentar resignificar palabras negativas, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues ahora nos han llamado siempre zorras, nos lo han impuesto involuntariamente. Entonces vamos a decidir resignificarlo positivamente, ¿no? Como un poco en el colectivo gay dicen, bueno, pues nos han llamado siempre maricones, impuesto involuntariamente. Pues nos vamos a resignificar y a reivindicarnos como maricones, ¿no? Claro, en este caso más bien nos han desllamado feministas involuntariamente. Y yo ahí pienso, ¿y por qué no resignificarlo negativamente? Una de las o sea, es un poco rendirse, o sea, es un poco resignarse quizá, porque por otro lado a mí me jode también porque digo, guau, tía, es que estás cediendo al poder, porque quien te está quitando esta etiqueta es quien tiene el poder político, quien tiene el poder de los medios de comunicación, quien decide quién va a escribir aquí y quién no va. O sea, yo de hecho, lo que te decía, yo colaboraba en la revista Pícara Magazine, revista feminista, y a raíz del caso Rejón eso ya no se podía sostener porque tuvimos una discusión fortísima y sabías que eso ya no tenía continuidad. Entonces, lo mismo, o sea, yo sé que a mí hay medios que no me van a dar voz, o sea, en los cuales, por lo menos en este momento, no sé si más adelante, pero ahora estar vetada, pero porque ya está. O sea, desde la gente con capital mediático y tal te ha señalado como antifeminista, porque ya está, porque tú no estás a favor del dogma y de los juicios de los 10 paralelos, de los juicios paralelos, y entonces de repente eres una misógina y eres, como me han llamado muchas veces ya, defensora de violadores. ¿No? O sea, defensora de violadores, porque claro, son violadores en el momento en que son señalados, entonces nadie tiene derecho a defenderlos. Es tremendo. Entonces, claro, cuando te ves en esa situación, no sé hasta qué punto, digo, a veces pienso, ostras, ¿por qué pelear esta palabra? No sé si tiene tanto valor el significante en lugar del significado. A veces creo que le damos tanto valor a las palabras, independientemente de lo que signifiquen, y digo, ostras, pero si estamos dejando evolucionar ese significado y el significado muta, y muta por el mal uso que se hace de la palabra y tal o lo que sea, pues igual quizá a lo mejor es decir, pues vale, voy a aceptar esta realidad y entonces voy a tomar otro término quizá para definir esto mío, que no me lo puedan quitar, porque lo que no te van a quitar es el significado, lo que no te van a quitar son las ideas. Si se apropian de este lenguaje de la palabra y tal, no lo sé, yo he pensado en valorar otras opciones. No, bueno, desde luego siempre me he definido más como feminista de clase, no este feminismo identitario centrado únicamente en las luchas por las violencias sexuales y en lo punitivo. Yo estoy bastante desconectada de todo eso. Pero sí que he valorado otras opciones, como decir, bueno, antisexista, igualitarista, humanista, ¿no? O sea, hay otros términos que se manejan en los márgenes que también creo que tendrían que poder tener un significado positivo, y parece que se están asociando a la derecha, porque, ostras, ¿desde cuándo es de derechas decir soy humanista? O soy universalista, o soy igualitarista. ¿Por qué ahora igualitarismo? Parece como que no estás negando nada, no estás diciendo la violencia machista no existe, pero... No lo sé, o sea, creo que igual también, no sé hasta qué punto debemos
admitir esa fetichización quizá de una palabra, pero no sé. En este caso es lo que decíamos antes. Al final, el significado de la palabra, el control de ese significado lo tiene quien la puede utilizar, y quien la puede utilizar es quien tiene voz y quien decide a quién se silencia. O sea, quien decide, esta persona, Raque, no va a escribir en este medio. O sea, a mí, hay algunos ejemplos que no puedo poner, pero a mí me habían invitado a algunos debates, también televisivos y tal, y en el último momento ¿Te los han me cancelaron. Sí. ¿Por qué? Alguien llamó tal, 2 editoriales, por ejemplo, como habían 2 editoriales que no fui yo a la editorial, sino que fue la editorial la que se puso en contacto conmigo para que republicara un libro. Sí. Y cuando ya se había hablado de las condiciones, de cuánto iba a ser el adelanto, de ejemplares, cuántos, todo. O sea, cuando más o menos había acordado, pues un diseño hasta medio de portada y tal. Y en el último momento es como, mira, si quieres escribir sobre otro tema, es que bueno, vamos a sacar otro libro también sobre los linchamientos con otra autora ya más conocida, nos han dicho, entonces no sé, para empezar igual, bueno, excusas. Y dices, vale, me estáis vetando, me estáis poniendo excusas. Entonces, claro, dices, aquí te das cuenta de que lo que tú aportas al significado de la palabra feminismo o no quieren que se incorpore, o sea, lo están rechazando. Entonces, están acotando, están circunscribiendo esa palabra para que solo la puedan utilizar determinadas personas que piensan todas igual. Claro. Y todas las demás, entonces, claro, la gente que ve televisión, la gente que lee la prensa, la gente que está en grandes plataformas de redes sociales, que consume ese contenido, dice, ostras, todas las personas que yo veo identificándose como feministas dicen todo este discurso. Ser feminista significa esto, porque eso es lo que ves. Al resto de personas que dices tú, yo conozco gente, pero no es que esas personas no se les da tienen acceso, no tienen el poder. El altavoz. Sí, claro, es una cuestión de clase. En realidad es una cuestión de clase. O sea, el lenguaje es también quien tiene el poder de controlar la lengua. Y en este caso todo tiene que ver con el capital. El capital no solo económico, el capital, pues eso, la popularidad y tal. Qué interesante este punto de vista, la verdad. Yo ya te digo, en mi piel lo sentí de esa forma y de momento no he encontrado otra forma de definirlo. Es la que conozco desde chica y a mí me parece bien, pero sí que a lo mejor es interesante, ¿no? Explorar otras formas. Pero me pasa en general, mi disconfort en el mundo tiene que ver con que un montón de definiciones que hasta ahora eran las que eran y significaban lo que significaban, se están manipulando, se están distorsionando y se están utilizando de forma torticera, porque la palabra facha, la palabra rojo, o sea, a mí esto de reducir todo a facha, rojo, facha, me pone de los nervios, porque para mí el fascismo es una cosa muy seria, tiene que intervenir un poder militar, no sé, tiene una serie de características. El rojo, pues oye, pues si eres comunista, o sea, no debería ser un insulto ni siquiera. Lo de fascista me parece que sí que, yo qué sé, intentar poner en el mismo nivel a una persona que vota al Partido Popular con un neonazi, como se está intentando hacer ahora, me parece muy peligroso. Sí, total. Porque es como, tío, que no tiene nada que ver. Un neonazi realmente cree en las palabras de Hitler y se tatúa el 88. No sé, ¿sabes? La persona que está votando al Partido Popular a lo mejor vota por votar al Partido Popular y a lo mejor no comparte ni la mitad de cosas con ellos. Entonces, toda esta distorsión de significados, entender el espectro político como si fuera una línea recta donde aquí estamos y aquí estáis vosotros y estamos enfrentados. Todo el lenguaje bélico que se utiliza en medios de comunicaciones, pues es que me parece muy peligroso. Entonces, claro, si vamos a hablar de capitalismo, que tuvimos aquí a Miguel Anxo Bastos, pues primero defíneme qué es para ti el capitalismo, porque a lo mejor vamos a empezar a debatir y ni siquiera estamos debatiendo lo mismo, porque tu concepción del capitalismo es distinta a la que tengo yo, pongámonos de acuerdo y discutamos. O ni siquiera eso. Un montón de problemas que estamos identificando todos, la única diferencia sustancial es que tú lo enfrentarías desde un lado y otra persona desde otro. Claro. ¿Dónde está el drama? Es que yo lo que creo que en este caso lo que ha perjudicado muchísimo el debate público, fíjate, parece contraintuitivo, pero ha sido la popularización de esto de las tecnologías de la información y la comunicación. Quiero decir, en el momento en que todo el mundo ha tenido una pantalla,
se ha caído en lo que le llaman la economía de la atención. Ajá. Competir, luchar por la atención. Luchar por la atención se consigue a través del impacto, a través del sensacionalismo y el clickbait. O sea, yo creo que, claro, antes los medios de comunicación eran, no sé, yo qué sé, 4 periódicos, 4 canales de la tele hace décadas, ¿no? Pero yo qué sé, cuando éramos niñas, cuando era como, bueno, pues hay 4 canales en la tele y ya está. Y esa es otra. O sea, las noticias gordas llegan para 4 canales, digámoslo así, ¿no? O sea, ¿cuántos asesinatos puede haber a la semana? ¿Cuántas violaciones? Llegan para 4 canales. ¿Qué pasa? Que ahora en realidad hay una barbaridad de gente de comunicadores y de canales, ¿no? Individualmente, influencers, medios digitales. Hay una cantidad enorme de opciones de gente que está buscando atención, que está buscando expectación. Entonces, las noticias gordas no dan para toda esa gente. Ya. Y como no dan para toda esa gente, si tú de alguna forma quieres ofrecer algo distinto, tienes que irte a noticias menores, ¿vale? O sea, entonces yo creo que es en parte por esa razón también que para no solaparse, por una cuestión en realidad muy, muy comercial y muy de marketing, es como, bueno, pues voy a hablar de micromachismos, micro no sé qué, micro no sé cuánto, pero simultáneamente quiero que esto movilice y que esto incite a que la gente interactúe con el contenido, que la gente lo comparta, que la gente deje comentarios y tal. Entonces es como, bueno, te voy a hablar de lo micro tal, pero a la vez lo estoy presentando de una forma magnificada para favorecer que una respuesta emocional por tu parte. Entonces esto yo creo que antes no pasaba tanto. O sea, no... Es curioso, ¿no? Pero porque no era necesario. Claro. Televisión Española no necesitaba hacer clickbait, porque mira, era el bait, o sea, el click lo tenía asegurado. El click, claro. Entonces, lo que pasa ahora es eso. Yo siempre digo, o sea, muchas veces se dice, bueno, es que las feministas son unas exageradas. Muchas, por supuesto, son unas exageradas. Muchas estas el feminismo identitario, hegemónico y tal. Pero por otro lado, tampoco le puedes como endosar esto solo a las feministas, porque es como los tiempos en los que vivimos son exagerados. Es la exageración en todos los ámbitos, en todas partes. Todo el mundo busca, o sea, vemos incluso influencers de viajes, de yo qué sé, de lifestyle y tal, haciendo la foto más arriesgada de las arriesgadas, que tú estás jugando la vida por un puto selfie, tío. O sea, Dios, que alguien ponga cordura aquí. Entonces es como, madre mía, estamos llevando todo al límite, los derechos al límite, la presunción de inocencia, todas estas cosas, todo está relacionado. Quiero decir, es como estás tensando la cuerda hasta lo más bufo, donde te la estás jugando de verdad. Te estás jugando o tu propia vida física, o tu vida laboral, o tu vida profesional, que te despidan en tu puesto de trabajo por no respetar el código deontológico, que te caiga una denuncia por calumnias. Te estás jugando porque es como... Hay una competición de locos, o sea, es como yo siempre digo, o sea, es curioso que en la época en la que se supone que somos tan visibles, porque todos tenemos la posibilidad de mostrarnos, tenemos acceso a un móvil y nos podemos grabar y tal, y en cambio nos sentimos invisibles. Y estamos buscando, yo siempre digo, mira la cantidad de youtubers que hay con el pelo rosa fosforito, neones atrás, como todo súper brillante y no sé, todo tiene que ser muy flúor, miniaturas. Muy flúor también, todo, ¿no? Son mayúsculas, colores impactantes, todo es como... Claro, tío, es que esto se está compitiendo por la atención. Un artículo que yo había escrito en Pícara hace tiempo, creo que se titulaba Hacer amigas en el baño y camaradas en la barra. Esto no habla de nada relacionado con esto, pero al principio sí, son como los primeros párrafos. Y yo hablaba justo de cómo se está... revalorizando, ¿no? el silencio y cómo cotiza al alta todo la discreción, la mesura. Y yo digo, claro, es que es normal, por contraste. O sea, la gente está sobresaturada de estímulos en las ciudades y en los espacios digitales sobre todo. Y ahora ves que la decoración de interiores y todo es como muy minimalista. Todo lo quieres monocromático, todo el lo lujo quieres silencioso. Que, claro, quieres. Yo lo que le llamo a este fenómeno es como misofonía social. No solo misofonía al ruido acústico, sino también al ruido visual. Como busco que sea todo muy individual, muy mono, muy sencillo, muy simple, porque, ostras, es que no puedo más con esto. Y tú ves que los espacios también de información son eso, son todo banners, son todo eso, buscar la impresión. Entonces, claro, construir un debate ahí... Es que no sé, otra de las cosas relacionadas con esto que yo he señalado mucho es, ostras, qué increíble es que la época, por ejemplo, de las cazas de brujas, que se vivió finales de la Edad Media, principios de la Edad Moderna, pero bueno, o sea, hablamos de siglos atrás, se esté viviendo ahora algo similar y dices, ostras, en aquel momento
todo el mundo, mucha gente atribuía aquello digamos, a la falta de acceso a la educación de mucha gente, ¿no? Como, wow, es que qué fuerte, se creían las brujas, se iba persiguiendo a las brujas, etcétera, ¿no? Y se pensaba, bueno, pues que es una sociedad muy mística, ¿no? Una sociedad que no tiene tanto acceso a la información. En cambio, dices, ostras, pero ahora realmente tenemos todo el acceso a la información, es que vivimos en tiempos de inteligencia artificial, tío, o sea, es que tienes muy fácil obtener información y, sin embargo, se produce como el fenómeno contrario de la infoxicación, de la gente que no sabe distinguir la realidad de la falsedad, del que la gente no se mueve por lo racional sino por lo emocional. Entonces es como que se produce, curiosamente se llega al mismo resultado, pero por vías completamente contrarias, tanto por parte de la ignorancia, llegamos ahí, como por parte de la sobreestimulación y la sobreinformación, a lo mismo, a que la gente se siente abrumada, ofuscada, desorientada, de no sé, y entonces me dejo llevar por la primera impresión. Sí. Aquí yo creo que hay una cosa que me parece súper interesante que has apuntado a la caza de brujas, ¿no? De la Edad Media. Tenemos la Edad Media como muy dibujada por personas que la han pintado como muy mal. Eso también, ahora hay gente, pues, medievalistas que están diciendo, ojo, que no era tan mala ni nada, pero a lo que quería ir... Y que había gente que no creía en las brujas, Totalmente. Pero que se dejaba llevar de, ostras, si digo en voz alta que esto no me lo creo, a lo que voy es que el ser humano es ser humano siempre, ¿no? Es decir, a veces tendemos a ver a los del pasado como si fueran menos evolucionados con nosotros o menos tal, pero realmente la emoción, que es lo que tú apuntabas, es lo que tenemos en común. Quizás el conocimiento ha cambiado, la manera de vivir en el mundo ha cambiado, la tecnología ha cambiado, pero las emociones siguen siendo las mismas. Claro, yo creo que hay algo que es como lo que le llaman como un instinto, ¿no? O algo, digamos, como que se transmite, se conserva, ¿no? Tenemos miedos, la supervivencia, claro, ¿no? Las emociones. Reflejo, hay cosas que... Sí. Yo creo que el mundo emocional de un ser humano es el mismo hoy que en la edad romana. Es decir, pues tenemos amor, tenemos odio, tenemos miedos, tenemos desconfianzas, envidias. Todo eso es lo único que hay continuo, que no ha cambiado. Pueden cambiar las motivaciones o el entorno social, pero claro, la emoción sí que sigue siendo la misma. Entonces, de alguna forma, acabamos repitiendo ciertas cosas porque lo que nos guía, a grosso modo, es la emoción. Entonces, todo lo que hemos ido hablando hoy se corresponde a la misma área, ¿no? A la misma área de... Pues si toda la gente en esta corriente está linchando a fulanito o a menganito por decir A, aunque yo piense A, me lo voy a callar porque me van a linchar. Aparece el miedo. Claro. Como todos queremos un bien mayor, si me están diciendo que el bien mayor se consigue de esta forma, ¿no? La apropiación de lo bueno, que esto es brutal. Estoy a favor de lo bueno en contra de lo malo, claro, cariño. Me encanta ese meme muy de Sergio Blanco Otero, de eso dice mucho. Sí. Es que, claro, cariño, yo también. pero claro, la cosa vuelve a lo mismo. La cosa no es si es bueno o si es malo per se, si cómo vamos a conseguirlo o cómo no vamos a conseguirlo, si dejamos más víctimas por el camino de las que a lo mejor salvamos. Justo, sí. Es que es hilar tan al detalle que este tiempo no nos lo permite, porque todo tiene que ser rápido, porque toda explicación tiene que durar 15-30 segundos como mucho, etcétera, etcétera, que es esto de la atención. Luego, además, que nos hemos creado, los algoritmos tienen una cosa que me parece peligrosa, que es esta cámara de eco en la que vivimos. Claro. Si tú no educas a tu algoritmo a que me muestres pues a Soto, al Blanco Otero, a Raque, a otra gente de Latinoamérica, por ejemplo, que son súper de izquierdas, comunistas y tal, y quiero que me enseñes también anarquistas, quiero que me enseñes, o tú le educas en eso, o solo te va a enseñar una cosa con la que además vas a sentir que tienes más razón que nadie. Sí. Porque todo tu entorno te está reforzando en que tus ideas son las correctas y además, con este lenguaje bélico, el de enfrente, hay que acabar con él. Sí, total. ¿Nos damos cuenta de qué lenguaje estamos usando, de lo peligroso que es acabar con el contrario? Yo quiero acabar con esas ideas, quizás. Hombre, pues a mí me gustaría que no hubiera machismo. Me gustaría que ninguna mujer sufra ningún tipo de violencia sexual ni violencia de ningún tipo, pero también quiero que los niños no sufran violencia. Entonces, vayamos a por la violencia. ¿Qué tenemos que hacer para acabar con la violencia? Me da igual de qué tipo, ¿no? Sí, contra quién se ha dirigido. Pero, claro. Entonces, ¿a mí qué más me da quién la hace o quién no la hace?
¿Que eso podría explicar cosas? Sí. Estamos más centrados en cosas que pasaron hace 500 años, intentando que eso justifique lo de hoy, que en analizar lo que está pasando hoy. Claro. Pero yo creo que también, respecto a lo que decías, por ejemplo, de la construcción de cámaras de eco en redes sociales y tal, para mí el problema ya no, va incluso más allá de las redes sociales, pero principalmente toda la cuestión de las redes y tal, ¿no? Pero, y es que o sea, demonizar al otro, ¿no? Como la deshumanización, alterizarlo, ¿no? Sentirlo como algo ajeno, como el otro, lo contrario, lo antagónico a ti y tal, y algo invasivo, no una amenaza, como si estuviera poniendo en peligro tu vida, incluso. Sí, entrando en tu espacio seguro, esta cosa, ¿no? Como, no sé, como si hubiera que apartarlo de la comunidad y tal. Yo creo que también sí que está relacionado con que vivimos paradójicamente en una época en la que, a pesar de no tener acceso o tener muy dificultado el acceso a determinadas cosas básicas, tipo la vivienda, que tenemos un problema con eso, o asegurado que todo el mundo tiene un puesto de trabajo, es decir, hay cosas que la gente tiene muy complicado acceder, pero sin embargo tiene muy fácil acceder a muchas otras, que es toda esta cuestión de la personalización de cosas y lo que le llaman lo de la cultura de la inmediatez, ¿no? Y de la era de la inmediatez, de yo quiero cosas baratas, low cost, no sé, una mierda de top de Shein y tal, bueno, en 2 días lo tienes en tu casa, ¿no? Imagínate, bueno, no sé si esto en Shein, porque yo no compro en Shein, pero... Sí, pero sí, te entiendo. Otras de estas online, que 2 días y lo tienes en tu casa, ¿no? Quiero una hamburguesa de tal, de Just Eat, bueno, pues la tengo un momento, me la traen a casa, lo que yo quiera y tal, ¿no? Luz eléctrica, dando un botón, agua caliente, es decir, no tienes que esperar para nada y además no te tienes que enfrentar a la incertidumbre casi ni a la aleatoriedad, ¿no? O sea, yo ya no hablo solo de tema redes, sino pues aplicaciones de citas, ¿no? De que tú escojas a la carta las cosas para que tú de antemano lo puedas planificar, lo tengas ya previsto, todo esto, plataformas de contenido de cine y tal, ¿no? Tipo Netflix, o sea, Netflix y de estas Spotify y tal, es como todo, yo que sé, las opciones de la radio recomendada. No quiero decir que esto esté mal, ¿no? Pero pero es la sociedad donde vivimos. Claro, la radio recomendada. El contenido basado en tus preferencias, ¿no? O basado en recomendaciones, basadas en tus gustos. Todo es como, vale, pues cosas similares a las que ya están, ¿no? O sea, todo tiene que ser similar y todo basado en ti. Todo está optimizado, pensado en un montón de dispositivos informáticos que analizan tu personalidad y que te muestran lo que ya va con tu sexo, supuestamente, tu edad, supuestamente, ¿no? Tu localización, el territorio, la cultura y tal. Como voy a intentar todo el rato como este refuerzo y esta reafirmación constante. Yo lo que decía muchas veces, hablando de este tema con mis padres y tal, es, ostras, antes tú te enfrentabas a la aleatoriedad y al ceder, porque entre otras cosas es lo que decías tú, o sea, la tele eran 4 canales, entonces tú encendías la tele y la película podría ser una jodida mierda, lo que había en plan cine de sobremesa, te la comías porque era en plan, pues que hay otra cosa que ver, pero te lo ves, igual es algo que no te encanta, pero te aguantas. O a lo mejor descubres algo que te encanta. O descubres algo que te gusta, claro. Es decir, ahí tenías más posibilidad de cambiar. O sea, yo a veces digo, muchas veces la gente bromea y dice, guarra, que es que parece que solo escuchas metal. Y yo, no, tío. O sea, que está muy bien, ¿eh? Yo de verdad a tope con la gente que solo escucha metal y yo principalmente escucho metal, lo reconozco. Pero sí que intento también explorar otros géneros, aunque a veces no me los muestre Spotify o abrirme la posibilidad de escuchar otras posibilidades, ¿no? Porque lo estás explicando muy bien. Lo haces tú. Claro, lo tienes que hacer un poco de una manera como más activa, porque todo lo que tú recibes, por lo menos a través de medios digitales, ya es a medida. Pensando en la persona que eras ayer o que eras hasta hace 5 minutos. Pues como, ya, pero es que no hay casi posibilidades de que mi identidad mute de esta forma. Y antes no era así. O sea, mi madre, por ejemplo, me decía, wow, antes, yo qué sé, incluso ahora, por ejemplo, ves que se crean incluso como subcomunidades, ¿no? En redes. Porque claro, las cámaras de eco no es que solo haya 2, que la gente a veces habla como si hubiera, la cámara de la izquierda y la derecha. No, a nivel cultural y todo es como muchos nichos pequeños de gente como que se va muy reforzando mucho con su identidad. Por eso también hay tanto identitarismo, yo creo, de toda esta movida egocéntrica de yo y hacia mí, por mí, para mí, todo esto, ¿no? Pero mi madre me decía, ostras, antes había como una cultura más compartida y más generacional. Sí. Había, yo qué sé, las canciones del verano, que todos nos sabíamos esa misma música, todos conocíamos a los mismos artistas. Las cosas además eran como más permanentes, más perdurables en el tiempo. Ahora todo es muy efímero, una cosa se hace famoso hoy. Un poco lo que decíamos antes, fuera de cámaras, que decías algo así como, igual das como
¿cómo se llama esto? Bueno, como que despuntas en un momento determinado, tienes éxito y luego de repente esto se va, porque claro, la competición es tantísima todo el rato y tal, entonces como que todo es muy efímero. Y ves que, no sé, a la vez también parece que por un lado está que ya no estamos, parece abiertos a la aleatoriedad, al nuevo, tú antes, yo qué sé, salías y hay un concierto no sé dónde, pues ibas a lo que te encontrabas, porque era el concierto que había quizá, o porque era, pues no sé, lo que fuera, ¿sabes? En cambio, ahora no hay nada de eso. Y hay, yo creo también, precisamente por sentirlo todo tan volátil y tan caduco y tan, como no sé, tan que no lo retienes nada, yo creo en parte como mucha necesidad de la gente de cosas que la trasciendan y que perduren. Y en una ocasión dije algo bastante controvertido que aquí lo voy a soltar porque como estamos en este espacio seguro para opinar. La barbería siempre. Exacto. Pero yo pensaba, ostras, tío, yo no sé hasta qué punto esta movida de entender la identidad como algo tan estático, tan inmutable, y la violencia como algo tan traumático y de lo que no se sale y que te transforma para siempre y ya eres otra persona hasta el día que te mueras, yo sí que creo que tiene que ver con esa necesidad de algo mayor a ti, algo que te supere, algo de, no sé decirte, como de algo que te permee, que te atraviese y que te quede ahí, ¿sabes? Como, es que creo que lo has descrito súper bien. En un mundo donde todo cambia y todo es volátil y todo desaparece muy rápido, lo único seguro es que yo estoy en este mundo. Claro, yo habito en mi piel. Entonces voy a hacer de mi identidad una pieza inimmutable a la que agarrarme. Enrocarse. Y así pues yo me siento más seguro, cuando a lo mejor tendríamos que estar enseñando a las generaciones más jóvenes, porque los que ya somos mayores ya estamos un poco más perdidos. La flexibilidad, la necesidad de cambiar, lo bueno de cambiar. Antes, al principio, me lo dejé anotado, dijiste algo que me ha gustado mucho. Muchas de las cosas que he escrito, ¿no? A lo mejor ya no estoy de acuerdo con ellas, y es que es totalmente natural. Yo los textos que escribí con 17 años en mi diario, si los veo ahora, seguro me muero de la vergüenza. ¿No? Es como, ay, Dios mío, Erika. Pues qué maravilla poder evolucionar, poder tener esta permeabilidad. El 2026 no tiene nada que ver con el 2019. Necesitas otras herramientas para salir adelante. Entonces, cuanto más flexible seas, cuanto más tolerancia a que el otro puede ser distinto a ti y no pasa nada. Jolín, yo, en mi instituto, esto lo he contado muchas veces, nuestro grupo era totalmente heterogéneo. Uno más de izquierdas, otro más de derechas, tenían sus debates y sus historias, sobre todo con un par de cervezas, madre mía, pero nos queríamos igual. Nadie echaba al otro por haber dicho cualquier barra basada, se le debatía. Y cuando nuestros amigos eran un poco machirulos, pues ahí estábamos las chicas para decirles, hey, esto así no. Claro. ¿Sabes? Y no pasa, y nos queríamos igual. ¿No? Esto ya no es opción. Es que yo siempre digo que yo, por ejemplo, en lo económico no creo nada en lo de la mano invisible, pero en lo cultural y en lo social, yo sí que no me gusta, por ejemplo, que haya demasiado intervencionismo del Estado. Creo que la gente, cuando los grupos son diversos, tienden a regularse unos a otros, ¿sabes? Tienden a compensarse, tú dices una barra basada y pues va a haber alguien que te diga, oye, pues te has pasado de vueltas, ¿no? Y tal, es que es la hiperjudicialización, no sé si lo estoy diciendo bien, de lo común. Claro, de la vida cotidiana y de la vida personal. Hay cosas que las tenemos que enfrentarnos entre tú y yo. Tío, me ha parecido mal este comentario, pues me ha parecido mal y si me lo vuelves a decir, yo no vuelvo a quedar contigo. Ya está. Sí. Esto no es un delito. Claro, no, pero bueno, que son cosas como que se van regulando cuando los grupos son así diversos y tal. Mira, yo también un ejemplo que pongo, sobre el que también escribí hace tiempo, de estas de las cosas que no me arrepiento, sobre el Resurrection, que viene ahora mismo. Es la semana que viene, efectivamente, allí estaremos. Pero bueno, ya había escrito un artículo. Sí que tengo que decir que ese artículo, por ejemplo, de Pícara, me hicieron... me escribieron ellas la entradilla con la que no estoy de acuerdo y además lo habíamos hablado previamente y eso me pareció fatal. Y al final tuvieron que meter ahí una cuña que tampoco me gustó, pero bueno. Con el grueso del artículo sí que es una idea mía, ¿no? De, ostras, me gusta mucho este espacio precisamente porque, bueno, no es lo que se entiende por un espacio ahora en el ámbito político feminista, ¿no? De espacio seguro, de no, todo lo contrario, es un espacio principalmente masculino, en el que también hay mujeres, porque cada vez pues, más mujeres consumen estos géneros musicales, afortunadamente.
Pero ves que ahí hay esa pluralidad, aparte también ideológica, porque el metal es un género muy polarizado, ¿no? O sea, hay gente de extrema izquierda y gente de extrema derecha, y allí se comparte camping, y allí los gustos musicales son compartidos, y hay un... Bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, vamos a tener que dejar aquí un momento apartado esto, ¿no? Totalmente. Yo recuerdo cuando se habla, se tiene este debate de, bueno, separar la obra del artista y tal, yo siempre digo, guau, tío, si no separamos en el metal, nos quedamos sin música. Te lo digo, porque aquí... En el metal es cualquier cosa. Es que yo nunca le voy a preguntar a una persona... El voto es secreto, ¿verdad? Claro, claro. ¿Por qué? Porque es que si no, que te limitas en tu vida. O sea, no, pero ya incluso hablando de actos, quiero decir, sí. Ostras, es que aquí, por ejemplo, es un género musical que hay un mogollón de cantantes y tal que han sido denunciados por miles de episodios de violencia y tal. Si nos ponemos a cancelar a toda esa gente, ostras, no sé, yo también pienso, tío, pues la gente que es una mierda de persona, lo poco que tenga de algo bello o bueno que aportar al mundo, que lo dé, o sea, que lo dé, bienvenido sea. O sea, podemos decir que eres un pedazo de mierda de tío, pero a la vez tienes un talento brutal, y creo que eso pues puede ser positivo para otras personas porque las puede inspirar, las puede, no lo sé, las puede emocionar, les puede impulsar a algo positivo y tal, ¿no? Esto abre un melonazo también, porque aquí lo de lo personal es político, a mí me parece una frase que vino a estropearlo todo. Sí, sí. Porque precisamente lo que es personal es personal. Entonces, la política, que no deja de ser el juego por la obtención del poder, tiene que ser algo voluntario. Si tú quieres entrar a jugar a la política, pues a lo mejor ahí sí que ya lo personal es político, porque tú ya te estás metiendo a conseguir tu cuota de poder. Pero para una persona de la calle, la política es un área privada que no debería interferir en su vida, ni debería dañar sus relaciones personales, ni sus relaciones de trabajo, ni nada. O sea, tío... La política no deja de ser, en este caso en España, por ejemplo, que tenemos una democracia que votamos cada 4 años, pues tú como persona humana del diario vas a votar cada 4 años. Ya está. No vas a poder hacer nada más. ¿Tú quieres meterte en política un poco más? Hazte activista, hazte tal o hazte cual. Milita en movimientos sociales. Exacto. ¿no? Entonces, claro, cuanto más vayas... Exacto. Sí, pues cuanto más te quieras implicar, implícate. Pero también tienes derecho a simplemente ejercer tu voto o tu no voto. Y no te pueden estar pidiendo a ti que seas como, pues, si estuvieras optando a la alcaldía de Vigo, por ejemplo. No va así. Y entre seres humanos de la calle, tío, seamos seres humanos de la calle. Yo abogo desde hace un tiempo en recuperar la lucha por el civismo. Nadie habla del civismo y es súper importante. Sí, sí. Es decir, en ser buenos vecinos. Claro, es que yo creo que todo esto también es redes comunitarias que se están destruyendo con toda este cambio en la socialización que se ha pasado de lo presencial a lo digital. Por ejemplo. ¿Sabes? O sea, ahora la gente no conoce a sus vecinos. Antes los vecinos se conocían. No tienes tampoco necesidad, pero es que tú ahora, por ejemplo, vas en el bus o tal y no hablas con la gente al lado. ¿También? Antes, como no había un móvil que te tuviera distraído, tú hablabas con la gente al lado. Yo iba al médico y estaba en la sala de espera, o vas al hospital y estás hablando con la persona al lado, porque en algún momento surge esa conversación. Ahora, todo eso ya no. Tú antes conocías a la gente pues porque estaban ahí a tu alrededor, y entonces pues buscabas una distracción y tal, y os hacíais mutua compañía porque hay que pasar el este rato. Ahora esto no, ahora tienes eso. Lo hemos vivido en el apagón. En el apagón, de repente volvimos a los años 90, que fue maravilloso. Yo con el apagón, es verdad, o sea, yo con el apagón, yo fui de estas personas que por una parte se cagó, porque bueno, yo tengo, este es otro tema para otro día, ¿no? Pero bueno, yo tengo una enfermedad crónica, ¿no? Que necesito unas inyecciones refrigeradas. Y claro, cuando se apagó, yo ahí me cagué porque, no sabes cuánto va a durar esto. Yo pensaba, es que las inyecciones me van a estropear, imagínate que no hay más, que no hay abastecimiento. Claro, yo me empecé a cagar y pensé, wow, no sé cuánto tiempo puedo estar sin medicación. Pero en paralelo era como, wow, qué no sé, nostalgia romántica de cómo eran las cosas cuando yo era niña. Y no sé, o sea, la gente salir a la calle y hablarse y todo, leer un libro físico. O sea, yo ahora es que leo muchísimo en PDF y tal. Entonces, no sé, o sea, también leo libros en papel, ¿no? Pero como volver a todo lo analógico. No sé, y el sentimiento de compañía. Ahora incluso hay grupos ya, hay empresas
que se dedican a organizar actividades de offline o algo así, creo que le llaman, ¿no? Es todo un movimiento, va a venir. La réplica a todo esto está llegando. Tiene que ocurrir, claro. Es que tiene Mi hijo vive en los años 80, tiene su VHS, su DVD. No por mí, Sí, es solito. Maravilla. Él ha decidido que quiere vivir en los años 80. Bueno, la gente ahora compra vinilos. Hay casetes. Hay gente que colecciona vinilos ahora. De todo. Sí. Porque hay gente, sobre todo más joven, que está viendo las consecuencias y nos está viendo yonkis perdidos de pantallas y dice, yo esto no lo quiero. Y que quiera también, yo creo, eso que permanece y que tienes ahí, tío, no sé. No, y reflexiones que hay maravillosas, tipo, es que no tengo nada. Antes mis padres tenían una colección de CDs, yo no tengo nada, como Spotify se vaya a la porra, no tengo dónde escuchar música. Es verdad, me parto, sí. Es como, entonces ellos se están dando cuenta de que están haciendo, comprando CDs, comprando casetes o vinilos. Claro, es que ahora estamos en una era de suscripción. Tú no tienes nada, tienes suscripciones y te dan lo que quieren darte cuando te lo quieran dar y como te lo quieran dar, y mañana te suben el precio y están a gusto. Total. Entonces, claro, es una era extraña y que como todo lo que viene se va, pues ya veremos cómo evoluciona. Lo sientes todo pasajero, total, como que tú estás estático y todo lo de alrededor. Claro. Sí, es todo mutable. Sí, total. Entonces ahí está. Yo ya que no se nos está yendo, Ay, perdona, el mundo, yo quería solo... ya para ir terminando, hay algo que sí que quiero preguntarte, que es que cuando estamos hablando de pensamiento crítico, y esto se menciona muchísimo, tiene que existir la voluntad de que alguien pueda cambiar tu manera de pensar. Entonces, mi curiosidad es que ¿cuál dirías tú que fue esa idea que ha mutado, que en su momento pensabas que era inamovible? Yo no sé si hay alguna muy concreta, pero mira, yo por ejemplo sí que hace años era de esas personas que pensaban con la derecha no se debate, se combate, tía. Fíjate que es curioso porque además yo no provengo para nada de estos espacios homogéneos, todo lo contrario. Y me he relacionado mucho con gente muy distinta a mí, pero yo sí que llegué a estar muy relacionada con gente de una izquierda muy dogmática, muy orgullosa de sí misma y tal, muy, ya no te digo militante, sino casi militar. Ya. ¿Sabes? O sea, como, madre mía, este clima castrense, no puedo. O sea, yo estuve en los Boy Scouts y ya una vez me llegó, o sea, quiero volver a esta movida de somos un equipo y todos iguales y todos a una y todos, wow, o sea, que nadie rompa filas, no sé decirte de... sí, o sea, yo hubo un tiempo en que me tragué esa historia hace tiempo, o sea, yo creo que por suerte con los años vas madurando y así, y ahora estoy totalmente bueno, desde hace ya un tiempo, pero cada vez más en el extremo totalmente contrario, pero bueno, me costó bastante llegar a públicamente defender con tanta transparencia y contundencia lo que defiendo a día de hoy, o sea, también en parte porque... No sé, creo que una vez que has recibido ya un buen rapapolvo en redes de una oleada buena de hate, ya un poco sientes que, bueno, ya lo he pasado, ya me han bautizado, como digamos ahora ya, no sé, el rito de paso, digámoslo así, sí. ¿No? Como el rito de paso, vale, ahora ya, digamos, soy una persona crítica, me lo puedo permitir, no tengo nada que perder porque ya me he quitado esto, ¿no? Pero bueno, hasta ese momento, no sé, o sea, me hace gracia porque hace poco hablaba con un colega de la zona de Cataluña, ¿no? Y que me decía, pues tía, es curioso porque mucha gente se piensa como que tú tuviste un salto radical de repente, la gente que te acaba de descubrir, ¿no? Antes esta tía igual era una feminista del PAC y ahora la acabamos de descubrir porque ha virado 180. Ajá. Y cuando empiezan a ver mi contenido anterior van viendo que había pistas desde hace muchísimo, ¿sabes? Ya en el caso Rubiales, por ejemplo, yo lo había problematizado. Yo ya había mandado como pullitas a esta deriva de feminista muy representada por Cristina Fallarás, como muy contraria a hacer pedagogía, muy contraria a, no sé, por ejemplo, a elogiar algo en los hombres o, como dicen ellas, aplaudirle algo a los hombres o darle como algún refuerzo positivo, muy contraria a todas estas cosas y tal. O sea, yo ya iba como dejando como ciertas pistas y de hecho, así como anécdota, que esto en realidad no lo sabe nadie, bueno, no lo sabe nadie a nivel público, pero quiero decir, yo, por ejemplo, el último artículo que escribí para Pícara poco antes del caso Errejón trataba justamente de la serie de Verónica Mars, que es una de mis series favoritas de la historia, que la escribió un hombre
al que se dice que esta serie anticipó el Me Too, ¿no? Se dice como que lo previó, lo pronosticó, ¿no? El Me Too, todo el clima que se iba a crear en las universidades, de señalamientos, de acusaciones, de purgas y tal, ¿no? Y de tendencia a la segregación y esto, entre otras muchas cosas, ¿no? Y yo hay un párrafo de ese artículo, que de hecho me hicieron editar, en el que yo hablo de justamente, no sé si esto era la tercera o cuarta temporada, bueno, cuando Verónica Mars va a la universidad. Para quien no haya visto la serie, bueno, Verónica Mars es una joven detective que se hace detective porque su padre era detective, era sheriff y tiene un despacho de detectives, entonces ella colabora con él y tal, y bueno, en esa temporada ella es cuando va a la universidad y entonces está investigando unas violaciones que están teniendo lugar ahí, ¿no? Y ves que Verónica Mars, que haya sido víctima de violación por sumisión química, y es una serie súper crítica con las agresiones sexuales y tal, llega ahí, se encuentra con este clima y no se siente identificada con ese feminismo. Y piensa que estas feministas están siendo exageradas, que están siendo irracionales, que están persiguiendo a hombres que quizás son inocentes, ¿no? De hecho, se da un caso, por ejemplo, de un hombre falsamente acusado y tal. Y yo, bueno, un poco como quería trasladar eso, o sea, que es curioso porque en la ilustración se hicieron cosas similares a estas, de bueno, voy a utilizar esta otra persona, voy a utilizar este otro relato para a través de él transmitir mis ideas y un poco utilizarla casi como medio de escudo, claro, de pantalla. Como un poco de eso, de oye, os voy a recomendar esta serie para que la gente reflexione sobre esto, porque esto se lleva diciendo ya desde hace 20 años que puede ocurrir y se puede tener este entorno, ¿no? O sea, hay gente que ha intentado ir advirtiendo de que se puede crear este clima fanático. Y bueno, cuando me lo editaron me dijeron, es que en este párrafo parece que estás hablando un poco de un pensamiento propio y tal, y como que hay que dejar muy claro que esto es el personaje y que es ficción y no sé qué y no sé qué y tal. No vaya a ser que piensen que tú piensas así. Claro, no vaya a ser que piensen que yo he escogido este artículo en esta revista feminista que solo leen putas tías y muchas de ellas están locas, o sea, ya. Claro, para intentar despolarizar esto y que la gente diga, oye, pues me voy a ver esta serie a ver si, no sé. Pero es esto como, no sé, yo creo que hay gente que ahora también está como en esa fase de tímidamente voy dejando miguitas de pan con la esperanza de que alguien las siga. Sí. Y de que puedan ver de que jolín, que en el momento que pones un poco es que es... Por ejemplo, con el tema de que te llaman TERFA, ¿no? O algo así, que dices tú, ¿por qué? Si simplemente me estoy cuestionando cosas. Ya, total. ¿Sabes? Es como, llega el insulto antes de que tú tengas ni siquiera una opinión propia. Y eso es también otra cosa que me parece peligrosa. O sea, yo alucino con la rapidez que todo el mundo tiene su opinión. Porque a mí me cuesta muchísimo trabajo poder decir, opino esto. Claro. O sea, cuando digo una opinión suele ser porque la tengo como muy meditada, muy pensada y muy interiorizada. Entonces, antes de llegar a ese punto, pues yo hay temas donde no me posiciono, por ejemplo. Claro. Y me vas a decir, es que eres una, ¿cómo se dice? Equidistante, ¿no? Que se dice mucho. No, es que no me siento capaz de dar una opinión porque creo que no tengo toda la información o me siento ignorante. O sea, yo prefiero un ignorante que se haga equidistante y no opine a que tú opines por opinar lo que te ha salido por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas veces que es eso, que la gente se forja una opinión, la defiende a muerte y no ha tenido ni siquiera espacio de cuestionarse cosas. Y que en el momento que las empieza a cuestionar, porque a todos nos ha pasado, tú heredas ciertos pensamientos o por el grupo de amigos, casi todos pecamos de en algún momento de repetir como loros argumentos o tal, y cuando te paras a pensar espérate, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Esto de dónde viene? Y te lo empiezas a preguntar, entonces es cuando te llega el insulto, ¿no? Pues porque te llamen terfa, o porque te llamen facha, o porque te llamen, pero claro que sea, o rojo en el caso, a lo mejor al contrario, de a lo mejor alguien de derechas que se esté planteando que, oye, que a lo mejor esto de los impuestos bien invertidos podía funcionar, no lo sé, claro, en el momento que ocurre esto, se desarticula un poco la oportunidad de charlar. Sí, total. Además, en el caso, por ejemplo, de la ley trans, mira, yo en el caso de la ley trans tuve
ciertos cambios. O sea, sí que a mí yo creo que hay que poder señalar la laguna evidente que supone que no se puede detectar el fraude de ley cuando algo se subjetiviza tanto. Esto es así. O sea, es como claro que ahora puede cualquiera cambiarse de sexo. Sí, para mí, todos estos señores con barba que se han cambiado el género vienen a demostrarte que evidentemente se puede. Claro, es que el fraude de ley es indetectable en esos casos porque no hay nada tangible, nada material, nada así que se pueda comprobar. Entonces, creo que esa laguna es evidente que hay que señalarla y ver, bueno, pues cómo podemos tratar esta cuestión. O sea, no tiene sentido si vamos a tener leyes identitarias. Yo tampoco estoy de acuerdo con la cuestión de las leyes identitarias, ¿no? Pero si vamos a tener leyes basadas en la identidad, bueno, puede ser es que la identidad se pueda elegir a la carta, ¿no? Entonces eso hay que poder decirlo, hay que poder problematizar o reflexionar acerca de la autodeterminación, o sea, el género hasta qué punto se autodetermina, ¿no? O sea, no sé, yo creo que a mí es que, claro, yo siempre he estado como en posiciones complicadas respecto a eso, ¿no? Por una parte, o sea, yo viví el proceso de transición, y perdón, ya no me extiendo más, que sé que tenemos que cortar, pero yo viví el proceso de transición de dos personas bastante cercanas a mí. Una era un compañero de clase, al principio, para que nos entendamos aquí en términos incorrectos, básicos, vulgares, para que todo el mundo entienda, ¿vale? Perdón, o sea, digamos no queremos ofender a nadie. Claro, empezó con mujer o en femenino, cambió a hombre, ¿vale? Vamos a decir, transitó así, bueno. Y tuvimos algunas conversaciones en aquel momento, claro, estuvimos estudiando juntos pues unos años, yo lo quiero arrabiar y yo en algún momento como que le pregunté, ¿no? O sea, aparte de si estás seguro, bueno, en aquella, claro, hablaba en femenino, ¿no? Pero seguro de por qué, no sé, o sea, había una parte de mí que decía, a mí me gustaría que tú pudieras expresar tener otra expresión de género, otros hábitos, lo que sea, en el cuerpo que sea. O sea, por supuesto, o sea, aspiramos a esa libertad. Lo mismo en el caso de un familiar, digamos, para no dar datos de la vida personal de nadie, pero un chico con el que yo tuve algo muy íntimo y tal, mucho tiempo. Lo mismo también transicionó, vamos a decir vulgarmente, de mujer a hombre, ¿vale? Y ese proceso, aparte a él, al chico este con el que yo tuve algo y tal, le había costado mucho aceptar porque en parte se medio culpaba. Él pensaba que de alguna manera había contribuido a que esa persona se autopercibiese hombre porque siempre la había tratado él en masculino, pero a modo de broma, a modo de despectivo, no sé qué, tal, y fue como, parece que igual yo induje a lo mejor. De alguna manera es una cierta violencia correctiva, aunque a mí era como humor, te estoy diciendo, no correspondes a esto, sino a esto. ¿Hasta qué punto igual yo pude haber metido sin darme ni cuenta esta idea en ti, ¿no? O yo, la sociedad, lo que sea, ¿no? O sea, entonces, bueno, yo sí que entiendo que, o sea, por ejemplo, el tema de los menores es obviamente algo que tendríamos que poder hablar y decir, no puede ser que se le diga así, guana, a un menor de edad, y, o sea, no puede ser. O sea, creo que en estos casos, por supuesto, hay que valorar un acompañamiento psicológico y hay que valorar un proceso, de la trayectoria, de la personalidad, de las circunstancias del menor, todas estas cosas. Pero bueno, no sé, creo que hay casos en los que se entiende el proceso de transición y sí creo que hay casos en los que simplemente es gente que igual está desorientada. O sea, ahora es como se ha generado también un tremendo debate con lo que le llaman las terapias de conversión, que es y que no es una terapia de conversión, si igual se está utilizando este término a la ligera, si a cualquier duda que tú puedas presentar o pregunta que puedas hacer. No sé, también creo que muchas veces se dice esto de, bueno, ser mujer no es un sentimiento. Yo entiendo el propósito del eslogan y tal, pero a la vez sí digo, vale, pero también creo que en la sociedad que vivimos existe la identidad sexual. Es una realidad social, no digo que sea una realidad biológica, o sea, no creo que el sexo se pueda elegir, o sea, esto me parece absurdo, pero sí a nivel social existe la idea y tiene sentido que la gente se identifique con ella porque es que vivimos en una sociedad segregada y sexista en muchas cuestiones. Entonces, si se desarrolla ese sentimiento identitario, la cuestión es cómo tratarlo, qué hacer con él.
No, o sea, para mí lo ideal, yo siempre digo, cuanto menos sexista sea la sociedad, esta es la idea que yo tengo, ¿no? Esto no concuerda con otras feministas que sí que creen que, bueno, hay una diferencia neurológica entre hombres y mujeres, lo que sea y tal, ¿no? Yo realmente lo que creo es cuanto menos sexista sea una sociedad, menos transexualidad o transgenerismo va a haber, porque si no hay dos cosas diferentes, no tiene sentido identificarme con una o con la otra, ¿no? Para ya no llegan a definir, ¿no? Incluso en este caso, cuando hablamos de qué es ser hombre o qué es ser mujer, que es una de las grandes preguntas ahora que se repite mucho, bueno, pero ¿qué es ser mujer? Pero defínemelo, pero a ver, atrévete. Sí. No, claro, tú dices, obviamente tiene sentido esta pregunta, porque es que si estamos diciendo que, por un lado, no existen características psicológicas ni fisiológicas que definan lo que es una mujer y tampoco que definan lo que es un hombre, nos damos cuenta de que, wow, entonces dos personas opuestas se pueden identificar con la misma palabra, mujer u hombre, y dos palabras distintas se pueden utilizar para la misma persona. Entonces, cuando ya, o sea, yo es lo que digo, creo que estas palabras dejarán de tener este uso en el momento en que nos demos cuenta de que para que algo te defina, o sea, la propia palabra definir implica fines, implica que algo acaba en alguna parte. O sea, si no hay fines de lo que esto significa, no te está definiendo nada. O sea, ¿qué significa que tú me digas que eres mujer si ser mujer estamos entendiendo que es un espectro infinito de cosas? O sea, puede ser todo, ser mujer y nada a la vez. Totalmente. Entonces, ahora mismo se está dando esa situación, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, hasta cierto punto es bueno que el género se desdibuje, pero luego también hay momentos en los cuales necesitas hacer alusión a él. O sea, yo creo que sí que está hiper presente el género en el lenguaje. Yo siempre he dicho que a mí los pronombres me sobran, pero lo peor es que ahora en lugar de restar se suman, ¿sabes? O sea, para mí es como, wow, estamos desdoblando el lenguaje, estamos como, no sé, como tener la diversidad supuesta como cada vez más hiperpresente, ¿no? Que es como parece que ya no buscamos diversidad, buscamos compartimentar, ¿no? Tú aquí, tú aquí, tú aquí, Totalmente. tú aquí. Como en lugar de compartir todos el mismo espacio y tal. O sea, yo creo que no hace falta, yo creo, ni que haya nombres de mujer, nombres de hombre, pronombres de mujer, pronombres de hombre. Pero sí creo que a veces, por la conversación que estamos teniendo, hace falta decir qué sexo tiene una persona, porque es relevante por lo que sea, ¿sabes? Entonces, claro, es esa cuestión, o sea, ni tener el sexo hiperpresente, ni tampoco una total ni prescindir totalmente de eso, ¿sabes? Entonces, bueno, son... Es que creo que para este tema, complejos. sí, para este tema es precisamente la complejidad que tiene, porque todavía no hemos superado el binarismo per se. Es decir, vivimos en una sociedad totalmente, pues, bastante machista, honestamente. Hemos avanzado mucho, sí, pero seguimos tenemos muy interiorizado un machismo que tienes que trabajar voluntariamente todos los días, estereotipos, tal. Claro. Entonces, claro, no podemos dar un salto de luz, ¿no? Como para ya ir al siguiente estadio. O sea, para empezar tenemos que entender a hombres y a mujeres de otra forma, más igualitaria, donde, como bien dices, el género a lo mejor no importaría tanto. Claro. Y cómo te definas. O sea, al final, ¿hasta qué punto toda la concepción biológica que tenemos está errada? Quizás el día de mañana descubran que lo que es verdaderamente un espectro es la cantidad de hormonas que tiene una persona en su cuerpo, y dependiendo de si hay más testosterona o más estrógenos, vas a estar más afeminado, más masculinizado. ¿Quién sabe? Sí, o sea, hay un montón de cosas que a lo mejor no se han investigado, sí que tendrían una explicación a todas las dudas que podemos tener ahora, de por qué un niño a tan temprana edad se comporta de esta manera. Entonces, como se comporta de esta manera, le vamos a decir que, claro, es que ha nacido en el cuerpo equivocado, o le vamos a decir que no. O sea, todo esto al final parte de la base de que, como las definiciones que tenemos se han quedado muy cojas, claro. No nos llegan. Entonces estamos debatiendo de manera, yo creo que hasta inútil, estéril, porque no nos llegan las palabras para explicar lo que está pasando. Entonces, a mí ahí es donde me inunda el pragmatismo, en el sentido de que yo lo único que pido es que podamos dialogar sobre dudas que creo que son razonables, de cómo enfrentarnos a estos problemas que a lo mejor antes eran minoritarios y totalmente escondidos, no inexistentes, claro. Sino ocultos totalmente, pero ahora ya se muestran. Entonces, pues, el debate público es inevitable, y la curiosidad, desde el respeto,
hay que saber explicarla, ¿no? Hay que saber llenarla, y para mí se resume en que somos personas. Entonces yo quiero que todas las personas, sean del sexo, género, raza, religión, tengamos los mismos derechos ante la ley, oportunidades, que no seamos discriminados, a favor de lo bueno siempre. A favor de lo bueno, tía. Claro, a favor de lo bueno. El tema es cómo lo vamos a conseguir, y para conseguirlo quizás es más útil, en vez de cerrarnos en trincheras, a abrir puertas y dialogar desde el respeto, aprender de los unos de los otros. Yo siempre digo lo mismo con esto. Yo no sé lo que es nacer en un cuerpo equivocado. No sé, o sea, si me lo imagino, tiene que ser terrible no identificarte con tus pechos, con tus genitales, querer que tu cuerpo hubiera sido de forma diferente, tener que transitar socialmente, luego con las hormonas, luego con operaciones. O sea, es que no me lo puedo ni imaginar. Pero así como la otra persona tampoco puede saber lo que es haber nacido con un útero, con unos ovarios que hacen quistes y te operan con 14 años, lo que significa estar toda la infancia con la regla, que se ríen de ti. Claro, son experiencias vitales que ni yo sé la tuya ni tú la mía. Entonces lo único que podemos hacer es respetarnos, tener empatías los unos por los otros. Y entender que incluso a veces hay que poder debatir sobre temas sensibles. O sea, hay que poder, no sé, o sea, tener... no sé, endurecerse un poco también quizá, y no sé, yo no profundizo tampoco públicamente igual en las mierdas de mi vida y tal, la cuestión de la enfermedad o lo de mi padre o estas cosas, pero bueno, quiero decir, sí que creo que a veces se puede relativizar y se puede sacar hierro a las cosas y se puede intentar, no sé, desde la indulgencia explicarle a quien no sabe. Claro. O sea, yo, por ejemplo, yo no creo, ¿no? El tema de nacer en cuerpos equivocados, sí creo que existe. Es una cultura que construye identidades sociales y que tiene sentido que tú te identifiques con esa identidad y que eso puede generar discordancias con tu entorno, que igual crees que pues, te facilita las cosas en la sociedad en la que vivimos cambiarte. O sea, todas estas cosas las puedo entender. Estaría bien poder hablarlas. Yo sí que creo que va a haber un efecto dominó. O sea, creo que todas estas cuestiones empezarán a tratarse de una manera más honesta y madura y pausada en el momento en que se supere, digamos, el dogma del yo sí te creo. Yo creo que todo empezó un poco por ahí. El rollo de lo emocional va por delante de los argumentos, de los hechos y tal, el victimismo, yo tengo tanto miedo de revictimizarte, de hacerte daño y de hacerte revivir lo que sea, que entonces ya no me voy a atrever a decirte nada ni a preguntarte. O sea, yo creo que cuando todo eso lo superemos, eso sí que va a generar un efecto dominó a todo lo demás. Sí. Que la cuestión de lo trans se podrá tratar intentando comprendernos entre todos, cuestiones como pues las partes igual más complejas de la inmigración y tal, ¿no? Ahora pues esto que está debate que se está dando con Alberto Rodríguez del partido, creo que era Drago, ¿no? Este árbol que está en Tenerife, en Canarias, bueno, no recuerdo exactamente dónde está. El Rastas de Podemos. El Rastas de Podemos, que ahora, perdón, por ejemplo, ahora por ejemplo habla de que claro, allí en las islas pues tienen que limitar la inmigración porque dicen que por una cuestión en este caso de recursos. Sí, claro, ¿no? De decir, bueno, tenemos unas dimensiones tal, no solo la inmigración la inmigración no de holandeses, alemanes, de tú seas caucásico, procedas de la Unión Europea, donde seas. Yo creo que la idea es, mira, tenemos que poner un límite de capacidad porque es que estas zonas, si no damos para todos, ¿no? O sea, somos demasiada gente viviendo aquí. Entonces, yo creo que sí que para esos casos, o sea, podemos estar a favor de la inmigración, en contra de que se estigmatice la población inmigrante y tal, pero también hay cuestiones que hay que tratar porque los recursos son los que son, o porque no se pueden concentrar en determinadas zonas, todo esto. Yo creo que todo esto sí que va a generar no sé, que se va a ir expandiendo a todo, pero al final todo lo woke, digamos, está todo muy, muy entrelazado entre sí. O sea, se
se van reflejando unas cosas en otras. No Absolutamente. Sé. Entonces, no sé, creo que vamos a ver eso, pero va a llevar nos un queda tiempo. un largo camino de oscuridad. Yo tengo mi cuñada, la mujer de mi hermano es mexicana, hace poquito que se ha venido a vivir a España, y un día hablando con ella de este tipo de cosas, yo le decía, ¿sabes lo peor? Que la derecha está capitalizando la dejadez de la izquierda. Porque es la única que se ha atrevido a hablar de ciertos temas, es la única que se ha atrevido a tratar ciertos problemas, y ahora la izquierda llega tarde. Y llega tarde, a lo mejor con argumentos mejores incluso, ¿seguro? Pero llega tarde. Pero claro, entonces al final ellos se están beneficiando de la dejadez, de no querer ver, pues mira, de tus amigos que te ven a escondidas. ¿Sabes? De esta gente que no quiere mostrar que en realidad tiene unos pensamientos que son políticamente incorrectos. Pero son políticamente incorrectos, ¿por qué? Porque hemos cerrado las puertas a hablar con otras personas que tengan, pues a lo mejor, vuelvo a lo mismo, ya ni siquiera pensamientos, sino cuestiones. Me pregunto, ¿cómo vamos a hacer con esto? Estoy viendo un problema. ¿Cómo hacemos con esto? Porque tú y yo, Raque, aquí somos dos blancas, hetero, cisgénero, ¿no? Todo esto privilegiadas, blancas y privilegiadas. Hasta que nos vamos a Holanda. Yo he vivido en Holanda y allí también. No soy blanca ni soy privilegiada. Bueno, ya en Madrid te miran un poco por encima del hombro. Ya en Madrid hay gente que es como, bueno, somos gallegos, somos ya. Eso es do monte. Eso es do monte, total. Ya te ruralizan. Esto no es tiene, verdad, ¿no? Entonces, claro, es que todas estas cosas que ahora sostienen todo el mundo en general son muy frágiles. Sí. Porque cuando las muevas de sitio se desmontan. Entonces, ¿cómo puedo ser yo blanca privilegiada si cuando yo me muevo ya dejo de ser blanca privilegiada? Pues a lo mejor no soy tan blanca ni tan privilegiada. Aquí, en este contexto... Es una cuestión también muy relacional. Claro, pero... Esto es como algo que decía Ana Iris Simón, también cancelada, que ahora dicen que no se puede considerar de izquierdas porque es católica y no sé qué. Ay, ¿no? Dios mío, vale. Pero ella decía algo así, creo que había sido en el podcast del sentido de la birra, de... Algo así como que, bueno, en estas coordenadas no se me considera de izquierdas, que me perdone porque yo estoy parafraseando y no recuerdo exactamente sus palabras, pero bueno, la esencia del mensaje creo que era algo así como, bueno, aquí como que por ser católica y tal no se me considera de izquierdas, pero América Latina, perdona, esto es la orden del día, ¿no? Obviamente. Decir, a ver qué te piensas que son... No sé, presidentes, claro, es decir, como ya no solo de presidentes y líderes revolucionarios, sino un montón de gente de izquierdas allí, que es como, bueno, mucha gente muy creyente. Que la gran mayoría son súper creyentes. Y desde aquí lo entendemos como de izquierda, pero en cambio la gente de aquí no le estamos dando hueco en la izquierda a la gente que tiene pues una fe cristiana y tal. Aquí se esconden. Claro. Muchas personas que creen en Dios se derechizan, y que esta es la otra también, tema, claro, porque dicen, es que a mí donde me acogen es aquí, claro, me acogen es aquí. Por eso estas cosas tan importantes, ¿no? Primero es que no podemos cuestionar cosas. Segundo, que te etiquetan. Tercero, es como, podemos frenar un poco. O sea, es que hemos radicalizado todo demasiado. Cuando la vida entre vecinos es mucho... al final la vida es entre vecinos. No es tan complicado. Y mi vecino, el más fachorro, que siempre el que vota a Vox y odia a los inmigrantes, cuando baja a la calle es el mejor vecino del mundo. Y tiene a su Panchi, ¿no? Y le compra a su Panchito. Y si le pasa algo a su Panchito, le va a dar un parraque. Pero luego vota a Vox y odia a los inmigrantes. Porque hay una incoherencia en muchas personas entre lo que piensan y lo que hacen. Entonces, podemos centrarnos en ser mejores vecinos. Y que todos, eso lo mueve mucho lo emocional. O sea, claro. Es así, o sea, al final es como digo, ¿cuánta gente habrá que igual vote a Vox, que sea ultraderechizado porque odia a Podemos, pero luego es lo que dices tú, o sea, luego resulta que mi compañero de trabajo es inmigrante y lo adoro, pero al final es como, bueno, aquí hay algo fanático. Y que penalizamos mucho el mal uso de ciertos términos, o sea, mi madre es venezolana, anda que no habré yo escuchado a veces el término panchita y cosas así. Mi madre se ríe, porque sabe que nadie se lo estaba diciendo, más que panchita era, ¿cuál era? Ahora no me voy a acordar. Bueno, había otro. Yo tengo un caso parecido de... Sí. Y mi madre se reía porque ella sabía que no le estaban insultando, no era hasta con cariño, ¿sabes? Entonces, hombre, puedes pasarte toda la vida intentando educarles, oye, que está feo decir esto. Sudaca. Sudaca. La palabra sudaca. Bueno, hay gente que reivindica el término también. De hecho, esto pasó con la palabra chicano. Chicano le pasa lo mismo, claro. Entonces, de la comunidad chicana y en México también, o sea, en Estados Unidos sí, como que reclama mucho el término. Ahora ya como que lo llevan como orgullo. Y toda esta estética años 50 mezclada con rap ahora. Es que muchas veces las cosas se hacen por ignorancia, no por maldad. Sí, total.
Entonces ahí tiene que haber un ejercicio de uno mismo también. O sea, si yo como mujer me hubiera criado en la tristeza de ser la raza, o sea, del sexo oprimido, donde me va a ir fatal en la vida, nadie me va a escuchar, nadie me va a hacer caso, me van a violar, me van a hacer de todo, yo no hubiera llegado donde estoy. Claro. Con la cabeza entera, por lo menos. Y yo al final trabajo en un sector masculinizado, he pasado las mías, no te digo que no, pero he ido buscando mi sitio y haciéndome, pues educando en parte en mi camino, ¿no? A quienes tienen Tendría que ser como empoderar a las mujeres y hacerlas confiar en sí mismas, claro, también. Yo tenía a la y darles Ripley recursos para defenderse, pero no lo contrario, que es eso, como, no sé, al final desmoralizarlas casi. Absolutamente. ¿No? Y desmovilizarlas, anclarlas como en la autocomplacencia y la autocompasión. Claro. Es que desde ahí no salen las energías necesarias para conseguir lo que tú quieres. Yo no quiero ser CEO no. De hecho, yo cuando tuve a mi hijo dejé de trabajar porque quería aprovechar esos años. Lo tuve con 33 años. Dije, he tenido 33 años para mí. Yo ahora quiero dedicarse a mi hijo. Es un privilegio poder organizarme para cuidar de mi hijo. ¿Me hace menos feminista? No, me hace una tía lista que me he organizado la vida para poder disfrutar de mi hijo. Luego y cuando sea más grande pues ya voy trabajando otra vez más. No he dejado de trabajar en paralelo, menos trabajo. O sea, haz la vida que tú quieras, de eso se trataba. Pero si a mí no me hubieran educado con ese tú puedes, si viene un gilipollas le das una patada a los huevos, si tú te pasa esto, responde, si tú no sé qué. Yo, gracias a Dios, tuve un padre que me educó para el mundo en el que iba, que con 14 años me dijo, Erika, esto es un preservativo, si vas a empezar a hacer cosas, prefiero que vayas a un hotel, me pides pasta y te vas a un hotel, no lo hagas ahí de guarra por ningún sitio. Que cuando de esto me enseñó defensa personal, porque era consciente que una chica, pero no me educó desde el miedo. Me dio las herramientas para disfrutar de mi vida sexual, de mi vida en el mundo. Es que yo creo que es así. O sea, el problema es que ahora estamos creando mujeres aterrorizadas. O sea, estamos diciéndoles, no, tú no tienes que hacerte cargo, tú no te tienes que responsabilizar de tu propia seguridad jamás. Tú, los tíos, no violéis. Que hay que hacerlo. Pero quiero decir, pero el discurso está siendo exclusivamente de, no, ellas las vamos a tratar como si fueran casi como un objeto estático, algo ahí, no sé, a lo que no hablarles ni nada, y ellas no tienen que hacerse cargo de sí mismas nada en absoluto, y todo es dirigirse en exclusiva a los hombres. Y al final lo que en estos casos parece que vas a conseguir esa mujer es que cuando se vean en esa situación, porque algunas se van a ver. Por desgracia. O sea, una parte de las mujeres se verán en situaciones así. Es mejor que sepan responder. Totalmente. O que intenten responder. O sea, entonces, no sé, ignorar eso, pretender que parece que, bueno, no, mira, las mujeres que se queden todas metidas en casa, como cuando el eslogan, yo lo critico de verdad en cada ocasión que se me presenta el eslogan de no quiero ser valiente, quiero ser libre. Yo siempre digo, la libertad se consigue con la valentía. Es la forma, o sea, la libertad hay que pelearla. Totalmente. Entonces, esto de no, yo no quiero ser valiente, quiero ser libre. Vale, ¿qué te piensas? Que te vamos a decir, bueno, pues entonces quédate siendo cobarde dentro de casa y ya cuando no tengas que ser valiente, cuando el mundo esté resuelto, te llamamos al telefonillo para que bajes. Ya puedes formar parte del mundo. Todo se va a resolver, ¿vale? Todo se va a resolver en él. No sé, es como... Es volver un poco es redundante, ¿no? Porque es volver al punto de partida. Sí. El mundo está ahí para que lo disfrutemos, para que lo trabajemos, para que tal, pero se tiene que trabajar en conjunto. Así como a los niños le tenemos que enseñar educación sexual, a saber identificar cuando una mujer no quiere, que por desgracia dices tú, pero vamos a ver, no sabéis identificar cuando una mujer está teniendo una relación no consentida, aunque no os haya dicho que no. Sí. No la veis que no está disfrutando, que está paralizada, que no se mueve. O sea, debería ser evidente, pero no. Hay muchos tíos que no se dan cuenta, que son unos gañanes emocionales. Entonces, hay una educación sexual que hacer con los niños, hay una educación sexual que hacer con las niñas. Hay que darles herramientas a los dos para identificar posibles cosas que les vayan a pasar y que puedan reaccionar. Si todos los... ahora tenemos un ministerio de igualdad y todos esos esfuerzos van hacia ellas. Sí. Y hacia ellas, además, con unos que discursos... parece que es el Ministerio de la Feminidad. Y además con discursos muy peligrosos que hacen que niñas, como le pasó en el colegio a mi hijo, vinieron a darle una charla, no sé si tenían 5 años, y la niña salió diciendo que no quería ser una niña, que qué horror, que quería ser un niño. Ya, claro. Porque salió aterrorizada, porque resulta que todos los niños son posibles violadores. Pero vamos a ver, en esa posibilidad futura pueden ser médicos, pueden ser policías, pueden ser salvavidas, pueden ser maravillosos padres. La potencialidad es eso.
Entonces, ¿por qué no estamos trabajando la potencialidad buena de unos y de otros? Sí. Y darles herramientas y darte cuenta que no vives en el mundo de Yuppie. No, y que las mujeres no tengan tanto miedo, o por lo menos, si lo tienen, que también estén dispuestas a enfrentarlo. Yo un ejemplo de película que pongo, y ya no me extiendo más, porque a mí hay que cortarme. Sí, no. Yo me extiendo mucho, pero un ejemplo de película que pongo que me gusta muchísimo y que siempre les recomiendo para que la gente vea el contraste, es la película de Green Book. Esta peli... Buenísima. Es buenísima, pero esa peli lo que muestra, bueno, para quien no lo sepa, en la película de Green Book trata, bueno, de un pianista negro, bueno, en la zona de, creo, de las Nueva zonas de Orleans, Estados Unidos, sí, por abajo, ¿no? Sí. Como por, bueno, en el sur. Va a tocar, sí, por zonas muy, muy, muy racistas y tal, entonces como que contrata a un chofer de la zona del Bronx, o sea, un tío de clase muy, creo que era muy irlandés, precaria. además. Creo que Sí, era de o sea, él era blanco, irlandesa. claro, o sea, lo que pretendían justamente era hacer ese contraste en la película, ¿no? Como el negro de estatus, de clase alta, pero en una sociedad ultra racista, pero a la vez el blanco que en realidad es pobre, ignorante. Totalmente. Y tal, ¿no? O sea, que tiene un problema, o sea, sus problemas son de clase, ¿no? Entonces, lo interesante es que en esa película tú veías que era todo lo contrario a cómo se plantea que tienen que actuar las mujeres ante la posibilidad del machismo. O sea, ahí el negro, ante la posibilidad del machismo, el negro ante la posibilidad del racismo, iba a esos espacios y a decir, a mí me vas a dejar sentarme en la misma mesa que los blancos y voy a mear en el mismo baño que los blancos y voy a ir. Y claro que me voy a exponer a desprecios y me voy a exponer a posible violencia, incluso de hecho en la película hay episodios de agresiones físicas y tal, lo que encima de negro luego resulta que era gay también, o sea, para colmo, en esas épocas. Pero quiero decir, él era como, voy a hacerme esta ruta peligrosa que sé que me van a despreciar y tal, porque este espacio también tiene que ser mío. Es que se tiene que ocupar esto. Entonces, a mí es como, ¿por qué razón lo vemos bien en el caso de un hombre racializado que dice, a mí no me vas a discriminar por ser negro, y en cambio las mujeres tenemos que quedarnos en nuestra casa a esperar que todo se resuelva? Tía, pues sal de tu casa. Totalmente. O sea, vete a una discoteca, ponte la falda que tú quieras, haz lo que te dé la puta gana. Perrea hasta el suelo. Ya está, tal cual, ya está. Y peléalo. Y cuantas más mujeres haya en determinados espacios también, más posibilidades habrá de que se encuentren entre ellas y tal. Totalmente. Y bueno, y esa es otra, que los hombres muchas veces también te defienden en esos espacios. Cuando parece que los hombres únicamente ocupan el rol de maltratadores, pero sí. que también los hombres a veces intervienen cuando ven una situación de abuso a una mujer. Por supuesto. No sé, en fin, creo que eso, que hay que buscar también, intentar forjar ese carácter en las mujeres. Al final son todos relatos. Entonces, el relato que se ha querido construir en los últimos años, a mi parecer, siempre esto son opiniones personales, es totalmente contraproducente. Sí. Y lo veremos de aquí a lo mejor a unos años. Luego la gente se queja de por qué los más jóvenes se están radicalizando hacia la derecha, están volviendo los valores cristianos, el buscar a Dios, etcétera. Pues mira, creo que en todos estos minutazos, que no sé cuántos llevamos, pues hay muchas trazas de por dónde puede ir muchas la cosa. Pistas sí. Yo creo que sí. Entonces ya nada, vamos a finalizar esto con la pregunta final que le hago a todos mis invitados, que es, ya que Vigo esconde a Raqueogando, ¿qué crees que te gustaría encontrar a ti en Vigo? Wow. ¿De alguna persona, dices? ¿Distinta? O cosa, o sitio, o esto es súper abierto. Aquí cada invitado es como, ¿qué te gustaría descubrir, no? Como Vigo esconde a... Y dices tú, oye, pues no sé, una tienda de tangas, no sé. Una tienda de tangas, guau, no sé. No sé. La verdad que nunca había hecho yo esta pregunta. Sí que hay cosas que se echan en falta en Vigo. Pero bueno, no sé, quizá yo hubiera echado en falta ahora de menos como un espacio de gente que comparta estas ideas en el activismo y estén dispuestas a pelearlas. Gracias a Dios están ahora compañeros de la CNT que han perdido el miedo en ese sentido, hablar de presunción de inocencia, de denuncias anónimas y todo esto. Pero bueno, no sé, creo que sí que hace falta igual más... Algún quizá medio de comunicación de prensa alternativa aquí. No sé, sí creo que hay pocas, no sé, que no hay esas opciones. ¿Tenemos Televigo? Quizá, que claro. No sé si ni siquiera existe ya. Sí. ¿Sigue Televigo? Creo que sí, pero bueno, quiero decir, las radios y tal, pero bueno, como todo bastante
muy vinculado a las instituciones o al poder más político. Sí, no sé, algo como más alternativo, realmente más independiente, quizá. O sea, ahora, bueno, en fin, yo despotrico también mucho sobre El Salto, me lo vas a tener que perdonar, pero bueno, realmente no se puede considerar independiente porque está vinculado a Canal Red y Podemos. Entonces, bueno, que haya aquí... Es que yo no sé, yo creo que sí que a mí me gustaría eso, que hubiera, bueno, trabajo periodístico aquí, pero independiente, alternativo. Es que, a ver, lo que te iba a decir, a mí todo lo que toca al Estado, pues lo acaba pudriendo, porque si recibes dinero del Estado, le debes al Estado. Entonces, claro, hace falta pasta para hacer según qué costa. Si hay una subvención, pues ya... Claro, callas estas cosas que pueden perjudicar a quien me da la pasta. Y pasa con los sindicatos y pasa con un montón de historias, que en el momento que entra papá Estado a financiar, esa libertad y ese independentismo pues desaparecen. Entonces... esa época de filantropía que había antiguamente y había esta gente que financiaba con ellos porque eran muy creyentes de sus luchas, entonces ya pongo yo la fortuna de mis padres. Esto no existe ya. Ya, bueno. Ahora, a ver, la gente intenta a través de micromecenazgo y esto, ¿no? Me voy a hacer una cuentita de Patreon y a ver si así me puedo comprar un micrófono con el tiempo. Exacto. Bueno, ahora lo que vamos a esperar es a que Raquel Ogando se haga su canal de YouTube. Estamos a punto ya, cada vez más cerca. Sí, y nada, que si habéis llegado a este minutazo, pues yo creo que os ha gustado, así que dejaros esos likes y esos comentarios y estas cosas. Ya me puedo imaginar... Compartid el vídeo y suscribiros al canal, ¿no? Sí. No solo tener vídeo, para los que habéis llegado aquí con Raque, esto es un podcast sobre lo que Vigo esconde, y aquí ha venido de todo. Hay más de 130 y pico episodios y tenéis desde magia, papiroflexia. No, papiroflexia vendrá en el futuro, ¿no? La tendréis. Papiroflexia, tenemos esgrima histórica, tenemos capítulos de historia de Vigo. Hay un montón de contenido muy interesante que no tiene que ser porque tú seas de Vigo, chico. Me está costando mucho pasar ese nicho. Exacto. Hacer una selección ahí de... Hay cosas muy guays. De algunos que no tienen pérdidas. Y además que no tienen que ver, o sea, hay gente de Vigo, sí, pero ya está, es nuestro nexo común, pero hay de todo. Así que gracias, Raquel, por este rato, ha sido un placer conocerte en persona, rollo fan aquí. No, que va al gusto mío, de verdad, o sea, que conocer a gente, joder, con la que poder hablar así tan a gusto, que sean vecinas, o sea, quiero decir, por lo menos vivamos en la misma localidad. Es que una ilusión, qué de guay. verdad. Gracias, y un gusto haber estado aquí. Muchas gracias. Y gracias a vosotros por estar un episodio más en Lo que Vigo esconde. Ya sabéis que la semana que viene, pues otro tesoro más. Este es difícil de superar, ya lo sabéis. En fin, hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Listo. Bien.